Laboratorio de Investigación de Series. Nueva temporada. Me encanta que los planes salgan bien. Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el segundo capítulo de la segunda temporada. Hoy venimos con un especial temático en colaboración con Valencia Innovación Capital. Vamos a hablar de la relación de las series con la tecnología y para ello contamos con dos invitados especiales que nos ayudarán aportando diferentes ópticas sobre este tema. Y para esta tecnológica labor contamos con los especialistas del análisis de este podcast. Tras 435 episodios de Anatomía de Grey se sabe todo sobre tecnología médica. Está con nosotros Aurea Ortiz. Muy buenas, Aurea. Hola, ¿qué tal? Sí, de hecho he hecho en mi casa un órgano de esos en 3D. Los tengo ahí en casa dispuestos. Ya te lo he visto, ya. Es un experto en tecnología de vigilancia a base de ver series policíacas. También nos acompaña Miquel Abastida. Hola, Miquel. Yo siempre con la duda. ¿Qué tal? Y finalmente, esperando la llegada del teletransporte desde que lo vi en Star Trek, al habla David Griego. Después de IBM recorrí el país buscando respuestas. Y leí tu artículo y no pude dejar de pensar en ello. La arquitectura abierta, esa idea, como una forma de vida. Me mantenía despierto una y otra noche. Volví otra vez a ser aquel niño. Te seguí la pista hasta Comdex y vi cómo te echaban a ti y también a tu preciosa máquina del mercado. Y tú, cuando te vi, todo lo que desprendes provoca a la gente. Pensé que podríamos hacerlo precisamente porque no somos personas razonables. Y el progreso depende de cómo adaptemos el mundo a nosotros. Y no al contrario. Quiero creer eso. Tengo que creerlo. Hoy vamos a dividir el podcast en dos partes. Primero hablaremos de cómo representan las series la tecnología y en la segunda parte analizaremos cómo influyen las series en nuestra relación con la propia tecnología. Y en esta ocasión contamos con la ayuda de dos invitados especiales. Para esta primera parte nos acompaña Pedro Ruiz Castell, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia y autor del libro Historia de la Tecnología a través de 20 objetos. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, un placer estar aquí. Yo creo que podríamos comenzar atendiendo primero que nada al término. Yo creo que tecnología puede significar cosas diferentes para mucha gente. Yo creo que cuando pensamos en tecnología pensamos muchas veces en cosas futuristas o cosas digitales o de la tecnología que conocemos ahora, pero hay mucho más, ¿no? Yo creo que es mucho más amplio. Pedro además ha escrito este libro sobre objetos de la tecnología. ¿Nos podrías, Pedro, pues dar un poco una definición, si acaso, no muy larga, que sé que podrías hacerlo, sobre la tecnología? Bueno, la verdad es que es un tema fascinante, incluso el de las propias definiciones, ¿no?, de los términos. Pero sí que es verdad que una de las cosas que solemos insistir desde la historia de la ciencia y de la tecnología es cómo, a fin de cuentas, la ciencia y la tecnología son actividades humanas y, por tanto, sociales, ¿no? Y son respuestas culturales y dependen del contexto, que es una palabra que yo siempre a mis alumnos les digo que les tiene que acompañar, ¿no? Y cuando hacemos historia de la tecnología o nos centramos en la tecnología, tenemos que ver o prestar atención a esas cuestiones. A qué elementos propios de una cultura en un contexto histórico determinado se emplean para ser capaces de transformar aquello que se tiene, ya sean materias primas, ya sea de cualquier tipo de recurso, para, en cierta manera, responder a necesidades o suplir incluso deseos en algunos casos, ¿no? Claro, esto no es compartido por todas las culturas, porque hay culturas en las que no existe esa ansia de crear cambio tecnológico, pero en la nuestra sí que se identifica con una modernización que hay que perseguir y, de hecho, se encumbra a aquellos que lo realizan, ¿no? Y en ese sentido es verdad que solemos prestarle más atención a las tecnologías disruptivas,
pero hay muchos autores que también han puesto el foco precisamente en las tecnologías mucho más diarias, que muchas veces pues se diluye, ¿no?, su importancia precisamente de la mano de la democratización y a veces la feminización también, ¿no?, de esas tecnologías. Parece que dejan de ser ya punteras y por tanto que no deberían tener ese reconocimiento, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, como veis, es una terminología, un término en este caso, el de la tecnología, que lo que interesa sobre todo es prestar atención a cómo es capaz de encapsular toda una serie de valores de discursos dominantes que están presentes en las culturas y que favorecen ese cambio tecnológico que en muchos casos beneficia, ¿no?, a la vida diaria, ¿no?, aquello que llamamos el bienestar. Hemos visto la tecnología ser representada de formas muy diversas en las diferentes ficciones, y creemos que un aspecto clave de este hecho es analizar por qué han sido tan representadas y por qué nos fascinan, porque es verdad que nos fascina la tecnología áurea. Ay, caramba, me has pillado un poco así. Pues a ver, tiene ese componente de innovación, pero también de desafío, ¿no? Yo creo que, ¿no?, la llegada de una tecnología nueva, sea la que sea, hay un desafío ahí, ¿no?, para todo el mundo, para qué va a servir, cómo la vamos a utilizar. Yo creo que ver esto en cualquier ficción gusta mucho, ¿no?, descubrir cómo alguien inventó no sé qué, o cómo un grupo humano de pronto se acostumbró a utilizar algo, no sé, la rueda, lo que sea, ¿no?, me da igual. Nos estaba pensando en el fragmento ese estupendo de la llegada de la luz, ¿no?, la edad dorada, la llegada de la electricidad, ¿no?, que de pronto se reúnen todos allí en la plaza para ver cómo de pronto la electricidad ilumina el famoso encendido de las luces en Nueva York, efectivamente, del siglo XIX. Pero es que eso, verlo en pantalla es precioso. Es decir, si ya nos fascina en la vida cotidiana, imagínate ver en pantalla, por ejemplo, en el pasado, ¿no?, o en un futuro posible, desarrollos de cosas que ahora tenemos, como pueden dar lugar a otras cosas mejores, también peores, pero de eso no hablamos ahora, mejores, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío narrativo, pero también visual, ¿no? Tienes que inventar cosas, no sé, tienes que darle forma a eso, ¿no? Entonces yo creo que, claro que nos gusta. Y luego nos gusta en el cine ver cosas imposibles, porque el sentido de la maravilla es un sentido que yo siempre reivindico a la hora de ver cine, series, fascinarnos por algo que existe pero lo ves de otro modo, que no te das cuenta de la importancia que tiene, o ver algo que no existe pero podría ser posible, y eso no lo podemos perder jamás. Entonces, todos nuestros cuentos de hadas o los cuentos infantiles están llenos de ese sentido de la maravilla. Yo creo que no podemos perderlo a la hora de enfrentarnos a una pantalla, ¿no? Yo creo que ahí pues es muy importante, ¿no? Es que yo creo que si algo nos permiten las series y el cine es soñar. Claro. Y yo creo que la tecnología también a veces está muy asociada a eso, ¿no? Hacernos soñar con lo que podría pasar en un futuro, ¿no? Y eso lo hemos visto muchas veces en las series, ¿no? Elucubrar cómo podrían ser las casas del futuro, elucubrar cómo podrían ser los coches del futuro, la vida del futuro. Luego la verdad es que el futuro nos sorprende mucho más allá de las series, y por eso también hay que tener mucho cuidado con según qué producciones, porque quedan obsoletas enseguida, porque luego la realidad les da un sopapo y tienen poco que ver. Pero en realidad con ese mundo, sobre todo, igual ahora es más difícil de ver eso, pero hubo una generación, la generación de los años 80, en la que había un montón de películas, sobre todo, que pensaban cómo sería el mundo en el siglo XXI, que luego muchas de esas películas, como digo, los coches no vuelan aún, no. Efectivamente. Una pena. O sea, hay muchas, ni el teletransporte, no, ni algunas de las cosas con las que soñábamos hace 40 años realmente han llegado. Pero bueno, el cine y las series se han prestado mucho, ¿no?, a que soñásemos con ese futuro mucho mejor. Es muy interesante, ¿no?, ese diálogo que ha existido siempre entre la parte más creativa y la parte más científico-tecnológica. Y eso, efectivamente, como decís, se remonta al cine, a la literatura. Tenemos ejemplos, ¿no?, incluso en Frankenstein de Mary Shelley, que es uno de los ejemplos paradigmáticos, ¿no?, que además no solamente recupera e incorpora toda una serie de aspectos científicos técnicos que forman parte de la trama, por así decirlo, sino que también invita a soñar muchas veces a esos científicos tecnólogos a crear cosas nuevas. Y en el caso que estábamos diciendo, en el de Mary Shelley, una cuestión obvia es el del trasplante de órganos, ¿no? Que era impensable en el momento en el que se escribe y que sin embargo acaba convirtiéndose en una realidad en el siglo XX, ¿no? Por tanto, lo interesante yo creo que es jugar a ese, intentar explorar ese diálogo, y cómo efectivamente esas series que ahora invitan a soñar pueden estar avanzando muchos de los descubrimientos del día de mañana. Y yo creo que luego no hay que olvidar que el cine fue una nueva tecnología.
Ya. Y luego lo fue a la televisión y ahora lo es todas estas cosas, ¿no? El cine cuando nació, es que ahora llamamos nuevas tecnologías, no a esto, pero no somos conscientes que esto ha existido siempre. Entonces hubo que adaptarse y tiene un componente tecnológico inmenso. El mundo audiovisual, y yo creo que eso también nos gusta, ¿no? Ver cómo eso avanza. Primero el cine fue mudo, luego le introdujo el sonido, luego introdujeron el color, las grandes pantallas, ¿no? Luego llegó la televisión y ahora la inteligencia artificial, ¿no? Los ordenadores, la animación. Entonces yo creo que eso también hay una parte ahí en el propio medio que fascina, más allá de lo que cuente, ¿no? Hay algo ahí de ver cómo eso avanza, porque hemos sido testigos de eso. Bueno, las propias series, o sea, quiero decir, si al Miquel de los años 80 llegan a decir que en su teléfono iba a tener alguna vez la posibilidad de ver 400 series, porque las tengo aquí encerradas en mi teléfono, no me lo hubiese creído, y esa es la realidad. Lo que pasa es que, claro, lo hemos asimilado con una normalidad, pero que si lo piensas reposadamente, es una barbaridad. No, yo que ya soy mayor, yo recuerdo, eso me pasaba, porque, claro, yo he visto el nacimiento del vídeo, os recuerdo. Y yo recuerdo que de pequeña, de adolescente, yo era de VHS, pero de adolescente yo recuerdo esa idea de decir, ojalá pudiera tener las películas como tengo los libros en una biblioteca. Y de pronto llegó aquello. Eso lo hemos soñado todos. Y llegó aquello, claro, era como, ostras, ahora puedo, ¿no? Pues sí, es que hemos vivido todo eso. Claro. Si hubierais tenido eso, yo creo que no estaríais aquí ahora mismo. Si hubierais tenido todas las películas para ver entonces, no lo hubierais sobrevivido eso. Hubiera sido difícil. Sé, yo envidio mucho a las generaciones que han nacido con eso, yo no. porque creo que la Pero por todo lo que hemos vivido, bueno, este es otro debate. Ya, yo me alegro mucho de haber vivido todo este cambio inmenso. Creo que luego la tecnología tiene algo que es claro, muy guay, que es que te abre mundo. Claro. Y eso, y te abre muchas fronteras, y te da cuenta de la diversidad que hay fuera de tu casa o tu barrio o tu ciudad, sí. Y eso, pues, otras generaciones no lo tuvimos, eso es cierto, y esto sí que lo tienen, y las generaciones actuales sí que lo tienen. Pero hemos vivido una revolución tecnológica, yo creo que eso es así, entonces yo creo que eso es bien interesante, pero sí, es cierto lo que dices. Los abuelos cebolleta aquí están haciendo totalmente. Un poquito. Vale. Yo creo que también, o sea, nos interesa mucho, hablando un poco de por qué nos fascina el proceso de eso, de descubrir cómo a alguien se le ocurre, ¿no? Tiene esa mente creativa para descubrir esa innovación, ese cambio, algo que no estaba y que de repente, ¿no? Desde esa óptica ha conseguido encontrar una idea nueva, ¿no? Algo nuevo, algo que cambia todo, ¿no? Y yo creo que ese proceso, por eso nos gusta también las series que lo exploran. Yo creo que lo interesante es eso, ¿no? Mostrar el proceso y alejarnos de esos momentos eureka que parece que sea, pues una persona tiene una idea feliz y a partir de ahí se produce el cambio. No, es un proceso complejo, es un proceso que decíamos antes humano, social, negociado, ¿no? Y el éxito depende de muchas cuestiones, no simplemente de la mejor idea, sino de una serie de aspectos políticos, que eso, por ejemplo, antes mencionabas la Edad Dorada, también lo refleja muy bien, ¿no? Todo lo que es la cuestión de clase, los nuevos ricos que aparecen, los intentos, ¿no? La introducción también del ferrocarril, que esas nuevas fortunas, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es ser capaz de mostrar la complejidad precisamente de esos procesos, más allá de esas ideas felices. Claro, en la serie, ejemplo perfecto de eso es Halt and Catch Fire, que habla sobre como el comienzo de la ciencia computacional y de los ordenadores, y que no es un descubrimiento de repente que alguien dice, mira, tengo esto aquí, no es, se ve a lo largo de la serie cómo se van proponiendo nuevas ideas, cómo fracasan, cómo de esa se coge algo para que funcione la siguiente, o sea, como todo es un proceso muy largo, ¿no? de avance, realmente, ¿no? Es muy interesante. Pero sí que es cierto que hay cierta romantización, ¿no? en esos inicios, y yo creo que en eso han contribuido mucho las series y el cine. En Halt and Catch Fire pasa, y estoy pensando en la red social, en cuanto a película, quiero decir, esa romantización de lo que sucede en un garaje, que yo creo que ha producido muchas frustraciones posteriores, porque todo el mundo de repente se ve en su garaje intentando tener la gran idea brillante. Y eso, o sea, no tengo tan claro que ese trabajo colectivo al que tú haces referencia haya quedado plasmado también en las series y el cine. No siempre, pero bueno, eso es tan antiguo como las propias reconstrucciones históricas que se han hecho, ¿no? A lo largo del tiempo de las diferentes disciplinas. Siempre el intento por tratar de encumbrar, ¿no? A una persona. De hecho, responde, ¿no? A los sistemas que tenemos. El sistema de patentes, por ejemplo, hablando de tecnología que estamos, identifica muy claramente un inventor con un objeto y borra todas las huellas anteriores, ¿no? Entonces todo eso se ve reflejado también, y esa romantización no es propia de las series, sino que está presente en todo tipo de expresiones artísticas muchas veces, pero por eso lo interesante es encontrar esas otras expresiones o esas otras series, en este caso, que sí que dan con esa visión un poco más compleja, que claro, para los historiadores de la ciencia y de la tecnología es lo que más nos interesa, ¿no? Poder mostrar el proceso de una manera mucho más amplia. Claro.
En esa fascinación, yo creo que podemos hacer dos miradas, una hacia el pasado, ¿no? Como esas series históricas pues representan, pues si no son a lo mejor el punto más importante, muchas veces son eje o son parte del desarrollo de la trama y cómo representan estos avances tecnológicos. Luego también una mirada hacia el futuro, ¿no? A que haya un poco, lo habéis avanzado, una mirada hacia las tecnologías del futuro. Y en esas miradas hacia el pasado hay series bastante interesantes, ¿no? Habíamos citado ya Halt and Catch Fire, que hacía esto. La Edad Dorada tiene ese momento muy bonito, ¿no? Pero ahí también habla del ferrocarril, o Hell on Wheels, que es una serie que también habla de cómo con sangre, ¿no? Y disparos también llegó el ferrocarril, ¿no? a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esa es la gran épica de la construcción de Estados Unidos, que el relato mítico de cómo se construye la nación es toda, en realidad los relatos del oeste, del western, cuentan eso, que el ferrocarril ocupa un lugar central de cómo va llegando la civilización, ¿no? Cómo va llegando la urbanización, cómo se van creando las comunidades en torno al ferrocarril. Y ahí no somos conscientes, lo que decíamos antes en esa definición de tecnología, que eso es tecnología, ¿no? Yo creo que ahí es fijarse la atención en eso y ver, claro, a través de toda la historia del western y luego todas las series que lo reflejan, esa cuestión colectiva de la que hablabas, ¿no? Que se ve muy bien, los efectos que tiene, negativos y positivos, cómo cambia absolutamente la vida, ¿no? de todos, y forma parte del relato sustancial de la creación de Estados Unidos, ¿no? Eso, y refleja muy bien también unos discursos dominantes que tienen que ver en este caso con la civilización de esos pueblos que están anclados en el pasado y que realmente los estamos modernizando, ¿no? Es un discurso claramente imperialista, colonialista, que bueno, pues que está muy presente, ¿no? en el mundo occidental y que justifica muchos de los hechos, ¿no? Y inevitablemente se plasma en esos relatos épicos que mencionabas. Totalmente, ¿no? Sí. No, es que no solo eso, es como que forman parte de la naturaleza, porque el gran relato es el relato del hombre contra la naturaleza, ¿no? El relato de la construcción de Estados Unidos. De esa naturaleza forma parte de los paisajes, pero también las poblaciones indígenas, reducidas a algo que hay que ir apartando para que vayas llegando allí, ¿no? La civilización, ¿no? Y eso, bueno, hay relatos, contrarrelatos de eso, afortunadamente cada vez más, pero sí. Ahí en este tipo de series aparecerán muchos objetos que son los que Pedro retrata en su libro, o de objetos importantes para el avance tecnológico. ¿Nos podrías decir, Pedro, de algunos de esos objetos, cuáles son los que más influyentes o los que más un salto más grande se han pegado a través de ellos, y para ver un poco si podemos rastrear en algunas series en las que aparezca? Bueno, al final no deja de ser una selección subjetiva y seguramente cualquier ejemplo que pueda poner pues puede ser replicado, bueno, más que replicado, puede ser puesto en duda, ¿no? Porque yo lo que hago es una selección muy simple de 20 objetos para introducir debates que a mí me interesan, ¿no? Pero bueno, hay objetos fascinantes, yo creo que, por ejemplo, y que están muy presentes en el mundo de las series, como la computación, ¿no? Los ordenadores, que prácticamente es lo que decíais, cualquier serie que uno busque tecnología y serie le va a llevar a cuestiones que tienen que ver con la computación, más aún con todo lo que está pasando ahora con esas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, ¿no? Y que está presente, pues eso, desde series que ya tienen tiempo, ¿no? Como la de Person of Interest, la de Vigilados, claro, hasta Mr. Robot o qué sé yo, cualquier tipo de ¿no? Y vosotros sabréis mucho más que yo. Estoy un poco abrumado por el conocimiento que tenéis vosotros en todas las series, ¿no? Pero vamos, seguro que podéis encontrar infinidad de ejemplos, ¿no? Perdona, creo que es interesante, ¿no? Eso que estabais diciendo, ¿no? De cómo efectivamente se incorporan toda una serie de discursos, en este caso capitalistas, y antes lo comentábamos, ¿no? Hay series que yo creo que de manera muy natural incorporan toda esa cuestión del contexto, de cómo al final la tecnología, los objetos, las máquinas, lo que hacen es bueno, pues representar una visión determinada, y en el caso estábamos hablando antes, por ejemplo, de Upload, ¿no? Pues queda muy claro cómo, independientemente de los avances, van a estar al servicio de una serie de discursos que puede ser el del capitalismo más salvaje, en el cual, pues si tú eres premium, tienes acceso a toda una serie de comodidades, ya, bueno, se puede hacer spoiler aquí, ¿no? Ya muerto, ¿no? Y descargado. Y muere al empezar, o sea. Exacto. Pero, y si no, pues estás en un modo básico hasta que además alguien invierte de nuevo dinero o pone dinero para poder ir recuperando, ¿no? Esa vida virtual. Entonces, yo creo que eso es parte de lo realmente interesante que ahora se está produciendo en algunas series, ¿no?
¿no? Esa posibilidad de mostrar, ir más allá de esos relatos épicos, de esos relatos más simplistas, que lo que tratan es de legitimar una cuestión determinada, un discurso determinado, y mostrar esa complejidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que soy bastante optimista con lo que se está haciendo ahora mismo en algunos. Claro, inevitablemente no podemos renunciar y seguimos viendo de las otras, ¿no? Sí, pero yo creo que hay mucha más riqueza ahora con todas las posibilidades que se abren. Claro, hay una diferencia, yo creo, ahí grande precisamente entre esos dos ópticas que hemos hablado. La de la mirada al pasado yo creo que es mucho más favorecedora a lo que decía Miquel, de ese relato mítico, ¿no? Y luego la mirada es al futuro, como dices, Upload, por ejemplo, y muchas otras series permiten, yo creo que, o favorecen que se hagan series más críticas respecto a eso, como Black Mirror, ¿no? Por ejemplo, o la misma Upload, o hay muchas otras. A ver, es que la ciencia ficción yo creo que siempre es política, porque tú tienes que crear una comunidad, tienes que crear los lazos, tienes que inventarte modos de relacionarse entre sí, tienes que inventarte un poder y cómo funciona ese poder o no funciona. Entonces, claro, yo creo que ahí, además estamos en el territorio de la distopía porque vivimos en él. Parece que cada vez nos resulta imposible imaginar futuros utópicos últimamente, ¿no? Todos eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Esta idea de no somos capaces de crear utopías, sino todo siempre distopías terribles, ¿no? Muy hipertecnológicas o no. El mundo no nos lo pone fácil. No, hipertecnológicas o después de un cataclismo sin eso, inventando las tecnologías más elementales de nuevo, pero somos incapaces. Entonces, claro, hay una crítica estupenda. Estamos hablando en Severance, bueno, que es un mundo futuro, no futuro o alternativo. Sí, bueno, hay una tecnología que permite hacer un cambio, claro, ¿no? O sea, ¿no? una distinción entre cerebral, digamos, entre tu mundo laboral y tu mundo personal, ¿no? Brutal, sí. O Battlestar Galáctica, que es una serie que plantea poder militar o poder civil, cómo organizamos la comunidad, qué hacemos con los presos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, sí, a bueno, través de toda la tecnología, ¿no? Y la inteligencia artificial, los Cylon, ¿no? Y su batalla por vivir o por... Bueno, un tema eterno, ¿no? Desde el Frankenstein que decía antes, ¿no? El de tiene vida, tienen identidad, ¿no? Sería más bien. Sí. Son formas de vida, sí. Ese es uno de los grandes debates de la ciencia ficción. Y hay muchas series sobre eso, claro. Sí, tiene mucha... Debs se me ocurre como otra serie también, ¿no? Muy inquietante, muy inquietante. Eso es ahí. Pero yo creo que ahora ahí la tecnología pues lo permite hablar de nuestro presente. Es que en el fondo la ciencia ficción siempre habla de nuestro presente, habla de nuestros miedos sobre todo y nuestros deseos, ¿no? Yo creo. Pasa que los enfocas hacia el futuro y ves ahí, creas... Claro, permite volar la imaginación, lo que decíamos antes, de una manera preciosa, ¿no? En la cual podemos imaginar todos los mundos posibles, o posibles dentro de lo que somos, y lo que hace es proyectar, pero claro, está hablando de nuestro presente, de nuestros miedos. Las que hemos citado todas hablan de nuestros miedos, que el trabajo nos fagocita y nos convierte, ¿no? Nuestra identidad está centrada en el trabajo, ¿no? Eso, Severance habla de esto, ¿no? O, no sé, luego incluso series como Fringe, más procedimentales, está lleno, ¿no? de todos nuestros terrores en torno a hacia dónde nos puede llevar una tecnología poderosísima en malas manos, ¿no? O algo así, que malas manos hay muchas. Yo creo que ahí se observa como un cambio de tendencia. Y es verdad que quizá antes veíamos la tecnología como que nos podía liberar, y ahora tememos que la tecnología nos pueda apresar y hacer vivir en un mundo muchísimo peor. Yo creo que eso sí que, a medida que los avances tecnológicos pues han aumentado, la mirada del cine y de las series ha sido con muchísima más precaución, ¿no? Yo creo que Severance es el ejemplo. O sea, nadie querría vivir en ese mundo que plantea Severance, y es un avance tecnológico que nos daría terror. Yo creo que ahí es clave también un poco la mirada a la que nos acostumbró Black Mirror. Sí. No es algo nuevo, es decir, yo creo que es algo cíclico cuando van apareciendo tecnologías disruptivas, claro, ¿no? Lo veíamos también con la aparición de la máquina de Bat en el siglo XIX, con expresiones, aquí tenemos una historiadora del arte que sabe perfectamente, ¿no? Cinematográficas en algunos casos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es una cuestión, y ahí la reivindicación también de la historia como una manera de mirar al pasado pero reflexionar críticamente acerca del presente, ¿no? Que nos ayuda a poder entender mejor esto, ¿no? Y es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Con toda una serie de tecnologías disruptivas que están apareciendo encima de la mesa. La reacción que se tiene muchas veces es efectivamente plantearse un futuro que no es tan liberalizador, claro, no da la vuelta de la libertad del individuo, ¿no? Sino que se le da la vuelta, como muy bien indicas.
Sin embargo, cuando las vemos no podemos evitar fascinarnos, ¿no? O sea, seguimos viendo todas esas tecnologías y seguimos, como decir, queriéndolas, ¿no? Que seguimos queriendo el patinete de Regreso al Futuro, pese a que no llega y no va a llegar, pero... Y no llega, ¿eh? No llega. Seguimos queriéndolo, ¿no? Y luego, sobre todo eso, ¿no? Nos fascina porque esa capacidad que tiene para hablar de nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, pues uno de los temas más comunes de la ciencia ficción, los robots, como por ejemplo en Westworld, nos permite hablar de nosotros, de qué es ser humano realmente, ¿no? de cómo somos nosotros a través de ellos. Eso yo creo que es muy interesante. Vamos a escuchar ahora un corte muy tecnológico y continuamos hablando. ¿Qué es esto? Esto, Jen, es Internet. ¿Qué? Así es. ¿Esto es Internet? Todo Internet. Sí. Lo han pedido prestado para que tú puedas usarlo en tu discurso. Qué pequeño es. Eso es lo más sorprendente del asunto. Espera, no veo que tenga cables ni esas cosas. Es inalámbrico. Claro, hoy en día todo es inalámbrico, ¿verdad? Me será muy útil para mi discurso, pero ¿y si lo necesita alguien? No, la gente podrá seguir navegando y todo lo demás funcionará igual. Oh, bueno. ¡Eh! ¿Pero qué coño está haciendo Jen con Internet? Muy bien, pues en esta segunda parte vamos a hablar también de cómo las series reflejan la incorporación de las nuevas tecnologías a la sociedad, ¿no? Hemos hablado del qué y ahora vamos a hablar un poco del cómo, de cómo las series reflejan esta incorporación tecnológica, la aparición y también la normalización de la tecnología, cómo ayuda a eso, cómo las series también reflejan un poco los nuevos avances que vamos viviendo y a partir de que los vamos viendo también un poco se normalizan en la sociedad. Sí, bueno, es que creo que ahí, a ver, es inevitable, las series van contando el mundo de manera, bueno, de muchas maneras, no metafóricas o más realistas, entonces claro que lo van recogiendo y yo creo que las innovaciones tecnológicas las más recogen mucho más que en la vida. Es que estoy pensando cosas como que a veces comentan algunos guionistas o directores, lo de, vale, tenemos que hacer una casa ambientada en los 60 y entonces de pronto toda la casa lleva muebles todos del año 60, cuando eso es falso, porque en una casa pues hay muebles anteriores, tienes a lo mejor una televisión más antigua, claro. ¿no? Y esa idea que tú a través de la serie o del cine lo que haces es incorporar lo más moderno de ese momento, con lo cual estás dando una imagen bastante falsa, a menos que sea la casa de alguien muy moderno que la cambie como cada X años, ¿no? Entonces lo que hacen ahí yo creo es una selección pues un poco de lo mejor, ¿no? Y entonces, pues no sé, encontramos los móviles de ultimísimo diseño en las series, que los tienen algunos pero no todo el mundo, que los móviles igual pues más baratos o menos, ¿no? Televisiones o sobre todo este tipo de aparatos tecnológicos, ¿no? Que en las series yo creo que a veces están por delante de lo que tiene el común de los mortales, de lo que tenemos los espectadores normales y corrientes, ¿no? Pero es un poco inevitable, ¿no? Y se cae un poco en esa parte en la cual hay que poner lo más moderno que ofrece nuestro mundo, ¿no? Para ponerlo ahí a la hora de vestir la serie o de la importancia que luego tenga esa tecnología ya narrativamente hablando, que yo creo que ahí sí que afecta mucho. Bueno, los móviles en concreto no afecta absolutamente a la manera de contar las historias, eso está clarísimo. Bueno. Claro. Eso es un ejemplo muy bueno, ¿no? El teléfono móvil quizás sea el que más impacto ha tenido en nuestras vidas. En nuestras vidas, pero narrativamente, ¿no? Narrativamente en las series de televisión hay un antes y un después, ¿no? O sea, muchísimas de las tramas que se hacían antes dejan de tener sentido, ¿no? En cuanto hay un teléfono móvil. El momento en el que con el teléfono móvil solucionas todo el problema que se plantea, todo el conflicto, ¿no? Que se ha planteado en la película. La película acaba en 10 minutos. Y bueno, pues ya se ha acabado, ¿no? Entonces tienes que hacer que el protagonista pierda el móvil o que de algún modo se le caiga por el camino o que haga algo completamente estúpido como no llevarlo cuando esto es estúpido porque lo llevamos siempre, no queda otra. Y ha cambiado absolutamente la narración. ¿Tú cómo consigues el suspense ahora
Me parece dificilísimo. Y yo creo que eso afecta de muchas formas. A veces que vemos soluciones narrativas que dices, hombre, ya se le ha caído el móvil, lo estás esperando el momento, aunque eso va a pasar, plano además del móvil en la mesa, dices, vale, se lo va a dejar en la mesa, y dices, mal, muy mal resuelto. O yo creo que el volver a momentos previos al móvil, y yo creo que muchas series y películas ambientadas hoy en día en los 80 o los 90, aparte de un cierto revisionismo histórico que hay, y de un aparato de la nostalgia que juega mucho papel ahí, tiene que ver en parte con que es muchísimo más sencillo crear las tramas. Pero sea una trama de acción o sea una trama amorosa, es decir, si está el teléfono para comunicarte, ya no hay suspense cuando se van a encontrar los amantes, ¿no? Es como le van a poder localizar. Entonces, claro, yo creo que ha complicado enormemente la vida de los guionistas, pero enormemente. Yo recuerdo que la serie de Gente Normal es una serie en la que en algunos momentos parecía que estaba ambientada en el pasado y no lo estaba, simplemente no había móviles, porque eliminan el móvil precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, al final que ellos pasen un tiempo sin comunicarse es importante para la relación o que no se puedan comunicar y demás, y creo que es importante lo que dices tú, no solo para tramas donde es evidente, ¿no? Policíacas, thrillers, tal, sino para prácticamente cualquier trama, ¿no? Es impactante. Pero porque luego están los notarios de la tecnología, o sea, quiero decir que es muy difícil para un guionista según qué cosas, porque de repente dicen, no, es que seguramente en esa secuencia, aunque el móvil está apagado, le hubiesen podido localizar porque no sé cuándo, que dices, a ver, chico, que esto es una serie, una película, que se nos va un poco la cabeza de cuál es la función, que la realidad tecnológica hay que buscarla posiblemente en otras fuentes, y esto simplemente es una plasmación y que no hay que ser tan estrictos, ¿no? Porque estoy seguro que a ti te pasa, Pedro, que estás viendo algunas cosas y dices, eso no puede ser. Bueno, son licencias. Como cuando se hacen series de periodistas o series de libreros, que suelen estar más acertadas. En 1956 eso no estaba inventado. Eso. De esos hay. Sin duda, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que reinventarse la manera hay que buscar esas formas, ¿no? Pues se queda sin cobertura, el móvil, claro, es cierto que el móvil ha tenido un impacto en lo que es la comunicación directa, entonces la solución, como comentaba Aure muchas veces, es ambientar en periodos anteriores o buscar esos recursos que te permitan seguir construyendo. No sé si esto también es abrir una puerta a nuevas maneras de contar las historias que habrá que inventar e ir desarrollando, ¿no? Y bueno, pues igual también sacamos algo positivo de ello. Sí que es una nueva manera, porque claro, tienes una herramienta poderosísima que te obliga a reformular cómo se van a comportar los personajes. A ver, que yo creo que cada vez nos cuesta menos porque el móvil ya está incorporado en nuestras vidas. Creo que al principio costaba más y era como más artificioso. Aún así, yo creo que aún se siguen viendo este tipo de trucos baratos, ¿no? De esto que os decía, el plano del móvil, se lo va a dejar. Bueno, cuando decimos el móvil, le estamos diciendo también Internet, claro, el conjunto de las dos cosas, pues nos hemos perdido, seguro que esto va a ser una película de terror, no espera que saque el Google Maps, ¿no? Y en un momento dado salimos, nos vamos de aquí y ya está, ¿no? Pero ahí sí que, por ejemplo, yo creo que con el uso del ordenador sí que nos han acostumbrado mucho, aparte de acostumbrados en nuestra vida, que hay una presencia abrumadora de ordenadores en películas y series, y la forma de ver, yo creo que ahí sí que hay una manera de acostumbrarnos a ver ordenadores y ese tipo de cosas en las y que nos acostumbrábamos a que formaban parte de la vida cotidiana, aparte de que luego han formado, pero yo creo que sí. Yo creo que los primeros portátiles, cuando la gente prácticamente no tenía portátiles, en las series aparecían y decías, y los móviles, un portátil. Pero los móviles eran diferentes, porque los móviles eran aparatosos, todos los móviles que no apetecían, ¿no? No apetecían nada. Es verdad que con los ordenadores quizás estuvieran más atinados, pero los móviles todos eran muy complicados. Nadie nos imaginábamos que iba a ser tan sencillo. Y luego yo creo que hay producciones que hoy en día se han cambiado completamente, como son las producciones juveniles. Claro. O sea, quiero decir, ahí la manera de contar las cosas y la incorporación del móvil es imprescindible, porque claro, no te imagines otra manera de comunicarse como la que tienen hoy en día los jóvenes sin incorporar esas tecnologías, más internet, más las redes sociales. Bueno, pero también pasa lo mismo en este caso con las policíacas y todo lo que tiene que ver con la investigación criminal, ¿no? Es decir, que parece que se ha asumido perfectamente, son los que tienen y es cierto, tienen la capacidad económica para incorporar esas tecnologías y facilitan mucho cualquier tipo de investigación, ¿no? Entonces yo creo que de una manera relativamente natural se han ido incorporando y lo vemos como algo normal, y nos extraña cuando alguien, incluso en los casos reales, cómo no han podido descubrir esto antes. Claro, las series avanzan, un nivel de exigencia tremendo. Claro, parece que aquí todo investigador debe tener el equipo de última generación que es capaz de sacarte la muestra de DNA o el análisis de cualquier cosa de una manera inmediata, y eso en la realidad no es así, ¿no? O bueno, no está tan extendido. Entonces es muy interesante ver cómo se van incorporando y se van asumiendo por parte de la audiencia, ¿no? Y yo creo que nos han acostumbrado a normalizar por ejemplo, las tecnologías de control.
muchísimo. O sea, al ver en las series al policía buscando en el móvil el puntito verde que es tal, nos han acostumbrado a esta idea de estar todo el rato controlados. Que estamos súper controlados, ¿no? Que lo estamos. Pero yo creo que ahí contribuyen muchísimo las series a eso, porque lo tenemos absolutamente normalizado. Sabemos cómo son esos ordenadores, sabemos que pueden buscar, que luego igual no es así o es más complejo. Pero yo creo que han normalizado toda la política de control, y eso a lo mejor no debería normalizarse de esa forma, porque esto es un tema... Bueno, es que la tecnología siempre ha sido desde sus inicios también un mecanismo de control y represión, ¿no? Totalmente. Eso lo decía Marx. La historia de la tecnología podría contarse como una manera de proporcionar herramientas a las élites, a las élites de control. Efectivamente. Pero yo creo que eso que nos normaliza, que lo hemos normalizado, es fácil de controlar. Lo piensas en el fondo lo que están haciendo y dices, un momento, esto no deberíamos normalizar esto con tanta facilidad, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí juegan un papel importante. Y luego está la influencia que tienen esas propias tecnologías en las fórmulas visuales, narrativas, ¿no? Y cómo han ido avanzando, ¿no? Sobre todo si pensamos en cómo se comunican ahora a través de las redes sociales y cómo están acostumbrados, sobre todo la gente más joven, ¿no? A ver esa pantalla vertical, esas fórmulas nuevas, ¿no? Eso poco a poco también ha ido permeando y va apareciendo en muchas series. Y a leer en pantalla, por ejemplo, que esto, no sé, que a veces poner más mensajes, ¿no? Y estar acostumbrados a leer en la pantalla, pero la propia velocidad, yo creo, de narración a veces también ha cambiado totalmente. Ha cambiado muchísimo, y yo creo que hay una influencia inmensa de los videojuegos, por supuesto, en el cine y en toda la narrativa enorme. Desde el punto de vista la velocidad, yo creo que se nota muchísimo en las series, yo creo sobre todo de acción y este tipo de series también, pero en las juveniles mucho, yo creo que hay una influencia. O la pantalla partida, que en los 70 fue un descubrimiento, y ahora, claro, después de la pandemia se la hemos normalizado absolutamente, esa idea de la pantalla partida o de alguien que nos habla en la pantalla a través de otra pantalla, que eso antes no era nada habitual, era extraño, y ahora es algo que vemos constantemente. Entonces sí, y yo creo que afecta muchísimo ya a la estética, es que es inevitable, es que vivimos en eso, ¿no? Entonces lo tenemos completamente asimilado en lo cotidiano, y naturalmente los que realizan las series también, ¿no? El reto es naturalizarlo, el reto es, claro, la tecnología tiene una parte muy fría, entonces para contar determinadas historias la incorporación de la tecnología es muy fría. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una secuencia preciosa de uno de los finales de temporada de Girls, la serie de Lena Dunham en HBO, que es una videollamada que tiene ella con el que entonces es su novio. No sé exactamente en ese momento si eran novios, habían cortado o qué, porque iban y venían con bastante asiduidad, pero es una escena preciosa. Es una escena y está pasando a través de dos pantallas, de pantalla partida, pero te la crees completamente porque en su mundo es normal. Bueno, en casi todos los mundos ya la videollamada está bastante arraigada, pero la capacidad de traspasar, que tú estás viendo el formato y quedarte con la historia, yo creo que ese es uno de los retos que tiene ahora mismo las series y las películas. No, pero eso permite jugar con dos primeros planos y crear el acercamiento entre ellos, de lo que se hacía en el cine desde siempre, que con dos primeros planos acercas a los amantes, ¿no? Aunque estén lejísimos. Claro, ahora es muchísimo más sencillo, porque nos hemos acostumbrado a esto y lo hemos vivido en nuestras propias vidas, el tener que comunicarte con alguien, ¿no?, querido, a través de la pantalla, y jugar con eso. Pero esto era muy bonito, porque él sale de su casa y va con el móvil claro. diciendo, yo te acompaño. Claro. Entonces, mientras que está llegando a su casa, se están viendo a través del móvil. Entonces, la incorporación ahí del móvil realmente te emocionas de ver cómo le vas siguiendo con el móvil. Pero es que sin móvil no hay historia. Claro. Es que estaba viendo ayer un capítulo de CITES Barcelona, que acaban de sacar la segunda parte, y hay un capítulo entero que es, él está en un tren parado, porque el tren se ha parado, y había quedado con otra, y van ella hablando por Barcelona, caminando, y él en el tren, y sin móvil no hay relato. Es que hay muchísimas películas y series, sobre todo series, y pensamos que sin móviles no hay relato. En realidad están construidos a través de conversaciones de móvil o de WhatsApp también. A mí una serie que me parece que aúna muchas de estas cosas, hablando de ritmo, hablando de color, y sobre todo hablando de eso, de intertextualidad y de cómo se muestran, esa podría destruirme. Destruirte. Podría destruirte. Eso. Podría destruirte. A ti. A ti, no a mí. Aunque a mí, bueno, en esa serie... A ti y a cualquiera que la vea te destruye. En esa serie la verdad es que se puede destruir todo el mundo. Sí, pero cómo muestra todo eso esa serie, ¿no? Como todos esos mensajes. Recuerdo
por ejemplo, el momento en que ella se abruma por la respuesta de las redes sociales como Twitter a algo que ella escribe, ¿no? Y cómo eso la abruma y cómo eso está mostrado a través de la superposición, ¿no? Muy rápida, ¿no? de todas esas contestaciones de todo tipo que le llegan, ¿no? Y ese tipo de fórmulas de mostrar están las nuevas redes sociales y la interacción con ellas me parecen muy interesantes, ¿no? Y cada vez es más la moneda habitual hoy en día. Pues es otro desafío narrativo. ¿Cómo cuentas eso y que funcione? Y es que no es tan sencillo como superponer palabras en la imagen. Tienes que mantener la atención del espectador. Tienes que conseguir que el espectador lea, o si no lee, alguien lo está leyendo, oímos la voz en off. Claro, hay varios niveles ahí de lectura. Hay un nivel visual, otro de escritura. No es nada sencillo. Yo creo que es un desafío siempre a la hora de poner. Entonces, hay fórmulas de todo tipo, ¿no? El otro día vimos en la nueva serie que se estrenará de Thomas Vinterberg. Él lo introduce poniendo plano en negro y el texto, que esto yo no lo había visto nunca. Porque eso sí que interrumpe absolutamente el flujo narrativo. Tú estás viendo las imágenes y de pronto plano en negro y el texto, y sigue, en vez de superponerlo. O puedes superponerlo en movimiento, esto se hace mucho, ¿no? Para ver esa idea que tú decías de la velocidad de la red y cómo estás contestando, o no. O se queda la frase, o el voz en off, o bocadillos. ¿Quién hacía eso? Había una serie, ¿no? Que lo veías a través de bocadillo. Era la de Isabel Coixet, la de Food y Love, creo que era ahí, ¿no? Por ejemplo, que tienes que inventar para compartir la pantalla y que aparezca en una columna. Pero es que esos son desafíos, porque te obliga. ¿Cómo consigo que el espectador entienda los diversos niveles de lectura que hay aquí? Y si encima estás viendo, por ejemplo, una serie extranjera subtitulada, añades otro nivel de lectura. Es verdad que somos espectadores más avezados porque estamos también más acostumbrados hoy en día a través de las redes sociales, TikTok, YouTube, a ver imágenes con un montón de impactos alrededor. Sí. De hecho, la televisión generalista se ha contagiado de eso, y tú estás viendo un programa de debate y están por debajo poniendo noticias a un lado, la multipantalla, no sé cuánto. Casi que necesitamos tener atención en muchos focos. Entonces es verdad que nuestra manera de ver las series también está influenciada con nuestra propia realidad, ¿no? Totalmente. Ahí yo estaba pensando ahora en cómo efectivamente a veces hay algunas series que no sé el argumento principal, pero sí que tratan de mostrar, ¿no?, esa coexistencia muchas veces de esos dos mundos, ¿no? Un mundo más moderno, más digital. Y estaba pensando, creo es Hex, la serie, la de la cómica Hacks, perdón, en la cual, claro, son dos mundos totalmente distintos que se juntan, ¿no? Y es la supervivencia de una y la incorporación de otra, y ver cómo efectivamente se manejan ante las tecnologías. La joven está todo el día colgada del teléfono móvil intentando, ¿no?, los likes, y la otra persona es una persona que viene de la antigua escuela, que tiene que readaptarse para. Entonces eso también es interesante, ¿no? Porque nos ayuda a percibir que no existen esas transiciones, no esas rupturas inmediatas, sino que inevitablemente, como pasa en el día a día, ¿no?, esas tendencias coexisten, ¿no? Y la gente se tiene que ir acostumbrando, y no son de manera pues eso, radical, ¿no?, muchas veces, que es lo que estabais mencionando en algunos casos. Que que las vas incorporando cada uno a su manera totalmente. O sea, quiero decir que no todo el mundo nace aprendido, y esto en las series está muy bien, ¿no?, ver esos diferentes niveles de incorporación. Y para finalizar, en cuanto a representación, volviendo casi otra vez al principio, no podemos obviar todas estas series que han aparecido, sobre todo recientemente, y yo personalmente no he visto prácticamente ninguna, pero que son estas series que hablan un poco de las startups, ¿no?, de estas empresas que crean alguna cuestión innovadora. Hay varias, como The Playlist, que creo que es la de Spotify, si no me equivoco, El código que valía millones, la de la batalla por Uber, de Dropout, We Crash. Bueno, hay un montón de ellas, y recientemente, ¿por qué creéis que se ha puesto de moda esto? Porque están de moda yo es que como reconozco que es un mundo que me supera absolutamente en todos los sentidos. El de las startups. Sí, este mundo, esta neolengua, en fin. Es que a alguien le interesa de verdad la batalla por Uber. Aquí igual es interesantísima, yo no digo que no, pero no sé, como materia dramática me llama mucho la atención. Hombre, yo creo que tiene algo que están de moda, evidentemente, y es un mundo más muy rápido también, es verdad, que se crean, se destruyen, se vuelven a crear. El mismo tipo que aparecía aquí, el CEO de acá, hasta no sé qué, todo este mundo. Que soy historia del arte, lo siento, esto me escapa un poco. Supongo que debe tener su interés, pero sí me llama mucho la atención. Pero yo creo que responde otra vez a una parte de mitificación esta que hablábamos un poco, yo creo, de romantización de la figura
del emprendedor hipercapitalista. Sí. Claro que dices... Yo creo que el punto de que vista yo no dudo que no todavía tenga interés está muy dramático. acertado. Efectivamente. ¿Qué es eso? O sea, yo creo que es muy interesante, claro que es interesante. Claro. ¿Quién no conoce Uber y cómo ha transformado Uber Sí. nuestras vidas? Entonces yo creo que es muy interesante conocerlo. Pero es verdad que parte de una mitificación. De una glorificación del emprendedor, de la codicia capitalista. Yo creo que es esta idea de... esto no es Halt and Catch Fire, quiero decir que está eso, pero es complejísimo el discurso que ahí hay, y hay otra cosa. Entonces me da la sensación que tiene un poco que ver con estos discursos hiperindividualistas y exacto, y de exaltación sí, capitalista. Un poco en el ridículo, te tengo que decir. Yo no he visto la mayoría de ellas. He visto, por ejemplo, We Crash, la abandoné a mitad, porque es que era ridícula la plasmación esa de también esos geniecillos que hay detrás de los emprendedores, como personas que tienen comportamientos completamente erráticos, pero que claro, como son genios, se les perdona todo, y que incluso pueden ser atractivos por esa forma de relacionarse. Yo creo que el planteamiento todavía es un poco dudoso, ¿no? Yo creo que depende de efectivamente las preguntas que se quiera hacer en este caso y que se quieran dar respuesta, ¿no? Porque todo el tema de Uber puede ser muy interesante para mostrar determinadas cuestiones que tienen que ver con la precarización, que tienen totalmente. que ver... Entonces, claro, no debe estar hecha para eso. Yo no la he visto. Me da a mí que no. No la he visto. Pero estoy pensando en otras, no recuerdo, de Silicon Valley, he visto un capítulo, ¿no? Que también desde una clave de humor, ¿no? Que trata pues eso, de ridiculizar a veces esos comportamientos, ¿no? Desmitificarlos. Luego está justamente lo contrario, tratar de ver la adaptación de nuevas tecnologías, por ejemplo, en el ámbito criminal también, que ahora mismo no recuerdo, estuve viendo una serie también en su momento, que era pues eso, la transición hacia una organización criminal creada de la nada. Es como una startup de startup criminal. Hay varias, Bueno, de eso pues hay mucho que hablar. Claro, yo creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, pero claro, depende de para qué se quiera dar uso a esas tecnologías y esos relatos, ¿no? Si se trata de legitimar y de nuevo, pues eso, de una visión romántica en la que muchas veces es posible que haya detrás parte de eso, ¿no? Gente que tenga ese interés por mostrar que lo que se está haciendo ahí, pues tiene una contribución definitiva y para la modernización y la mejora de la vida de las personas, bien, vale, pero es más complejo, ¿no? Y eso yo creo que también nos lleva a otro tipo de series que no sé si estabais contemplando tratar o no, pero tiene que ver con los riesgos de la tecnología, ¿no? Es la idea que efectivamente parece que hemos asumido de una manera totalmente natural que la tecnología comporta riesgos y no pasa nada. Y bueno, pues no tiene por qué ser así, ¿no? Y parece que vayamos, creo que había un historiador que hablaba precisamente, ¿no? El Landon Winner, que decía que íbamos sonámbulos por un mundo tecnológico hasta que de repente nos encontrábamos con un problema y entonces ya saltaban las alarmas y había que, ¿no? Estoy pensando pues series como Chernobyl, que retrata muy bien todo el tema de la energía nuclear, el desastre de la energía nuclear y demás, que yo creo que también es interesante. Por eso digo que de nuevo es no sé si se llegó a hacer la contraparte de Chernobyl, porque creo que había la rusa. La visión rusa, yo creo que ¿no? se hizo, ¿no? Yo no la he visto esa. Creo que se hacía, pero no. Por lo menos se anunció. Lo que no sé si al final se llevó, y desde luego yo no la he visto y no creo que se haya estrenado por aquí. No, pero es muy interesante poder ver esas diferentes maneras de contar, ¿no? Esas tecnologías que se asumen de una manera muchas veces natural, con los riesgos que comportan, no pasa absolutamente nada y que nos preparan para ellos, pero que sin embargo no tiene por qué ser así. Sí, pero es verdad que muchas nos han dado miedo. O sea, quiero decir, nos han metido la tecnología, nos ha dado mucho miedo de que se siga avanzando en determinadas áreas por lo que hemos visto en una pantalla. Muy bien, pues hasta aquí la primera parte del podcast. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Escuchamos un corte y continuamos. ¿Cuándo llegará el equipo del CSI? ¿Qué? Anticipándome a su llegada, he reunido unas pruebas. Uno de los ladrones tuvo la desfachatez de calmar su sed mientras saqueaban nuestra casa. Quizá puedan sacar huellas de esta lata. Y estas son las mías para que me descarten como sospechoso. ¿Y yo qué? Lo siento, Leonard, es pronto para descartar la posibilidad de que se trate de uno de los nuestros. Ya hemos acabado. Llame a este teléfono y le enviaremos el informe para que lo presente a la compañía de seguros. Perdone, ¿ya ha terminado la investigación? ¿Tiene usted alguna información más que pudiera ser relevante? Dios mío, ¿por dónde empezar? Por ejemplo, en mi portátil había 4 de los 5 experimentos fundamentales para resolver la paradoja de las dimensiones cuánticas. ¿Y de qué puede servirles eso? Pues que podrían hacer un seguimiento de las revistas científicas y ver si alguien publica artículos sobre el tema en los próximos meses. De ser así, los autores podrían ser los ladrones de mi portátil. Buenas noches, amigos.
Vámonos, muchacho. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. En esta segunda parte del podcast nos vamos a centrar en cómo influyen las series en nuestra relación con la tecnología, qué nos enseñan, qué nos advierten y cómo. Y para ello nos acompaña Javier Palanca, ingeniero informático y doctor en informática especializado en inteligencia artificial. Javi ya estuvo con nosotros en varios podcasts de nuestra etapa anterior, hablando de series como Halt and Catch Fire o Westworld. Bienvenido, Javi. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, estar aquí. Un placer. Vamos a hablar ahora de cómo influyen las series en nuestra relación con la tecnología. Esto puede suceder de maneras diversas, pero la pregunta inicial sería ¿qué es lo que nos enseñan las series en este campo, ¿no? Un ejemplo muy inmediato, muy claro, serían pues las series de campos concretos, como por ejemplo el de la medicina. ¿Qué aprendemos, qué hemos aprendido de series médicas en cuanto a tecnología? Aurea, tú... Ahora tú te digo a ti precisamente porque sé que hay una de las series que por lo que sea te hizo tilig hace mucho tiempo, como Anatomía de Grey, pero bueno, hay muchas otras. Aquí como experta médica por ver Anatomía de Grey y otras series médicas. No, pero tú eres doctorada en Anatomía de Grey. Ahí estamos. A ver, yo creo que nos acostumbran como a procedimientos médicos muchísimo y a toda una jerga que será más o menos realista, supongo, en función de las series. Me consta que la mayoría de las series médicas tienen asesores médicos, todas ellas, para no decir ninguna barbaridad demasiado fuerte. Lo que pasa es que claro, llevan los casos al límite y entonces, claro, lo que hacen es presentar a veces tecnologías muy innovadoras. Yo recuerdo que la primera vez que vi lo de la realización en 3D de órganos, de la utilización de fue en Anatomía de Grey, porque en aquel momento era algo súper experimental, pero claro, ellos como van al máximo siempre, ¿no? Claro, pusieron eso ahí y todo pensando esto no será verdad que van a hacer órganos en 3D y luego resulta que sí, que es una cosa que se hace, ¿no? Entonces yo creo que nos acostumbran a eso. También nos mal acostumbran en el sentido que creo que todos esperamos estas hipertecnologías modernísimas y sofisticadísimas cuando vas al hospital. Sí. Y aquí igual pues no es tan así, ¿no? Digamos que es muy complicado encontrar ese tipo de cosas. Y luego sí. No digo, no sé, es verdad que nos enseñan como pues efectivamente mucha tecnología que está fuera de nuestro alcance en nuestro diario, en lo cotidiano, digamos, y que las conocemos por eso, si no probablemente no las conoceríamos, ¿no? Hablamos precisamente pues series como esa House, por ejemplo, también. Es una serie que House era muy innovador, se suponía que él era muy innovador. Claro. Hombre, yo creo que nos acostumbran a cierta idea, que eso siempre me gusta, de los avances médicos que no cesan, porque esto a veces sí que se informa, ¿no? A través de medios y tal, pero tampoco son las cosas que circulen mucho, entonces sí que descubres que hay avances médicos asombrosos. Yo creo que las series a veces en esa popularización que hacen y en la necesidad del drama, ¿no? Que ya en sí es un hospital, pues yo creo que sí que ayudan a que descubramos un poco que esa innovación que no para todo el rato, ¿no? A través de médicos geniales e insoportables como House o de todos estos médicos de Anatomía de Grey, ¿no? Urgencias o tantas otras. Bueno, es verdad que las series médicas nos han llevado ahí, sobre todo series en las que se trata la ciencia de alguna manera, ¿no? Y las incorporaciones tecnológicas que ha habido. Otro de los campos más evidentes, además del de la medicina, pues hombre, son las series policiales, ¿no? Yo creo que en las series policiales, de esas que le gustan tanto a Miguel, además, muchas de ellas pues hemos visto cómo la tecnología sirve para el rastreo, para trazar los ADNs, para mil cosas, ¿no? Que no sabríamos y que gracias a eso pues conocemos, ¿no? Que casi es contraproducente, porque hoy en día cuando no se resuelve algo, ya primero como espectadores, porque decimos, pero ¿por qué no le dan, en el caso médico, ¿por qué no le dan 1 miligramo de adrenalina y no sé cuánto? Sabemos curar, ¿eh? Sí, exactamente. En el caso de la policía o agentes criminales, pero ¿cómo no le localizan rápidamente gracias a no sé cuánto? Ahí nos volvemos un poco locos, pero es que encima lo estamos trayendo a nuestro día a día, porque efectivamente llegamos a una consulta médica, vemos la precariedad con la que con la que se tiene que tratar muchas veces en ambulatorios y hospitales, y claro, no tiene nada que ver con esa realidad que nos han enseñado en las series. Y en el caso de las investigaciones, pues posiblemente tampoco tenga que ver con... Ahí hay un decalaje que no sé si está muy ajustado, ¿no? Hombre, en el caso de las investigaciones en concreto, yo creo que el CSI ha sido quizás una de las... Pero en este caso no sé si ha sido para mal, es decir,
la poca ciencia y la mucha ficción que hay en esa serie es impresionante. El ver cómo, bueno, esos increíbles zooms que hacen de una fotografía donde no se ve nada, 4 píxeles. Es mentira, eso llama mucha atención, eso sí que es tan evidentemente falso. Le voy a dar nitidez y de pronto se ve la foto y aparece, maravillosa. bueno, otra foto aparece directamente. Claro, o esos análisis de ADN inmediatos que ni de casualidad son así en la vida real, que obviamente se pueden hacer determinados tipos de análisis de ADN, de espectrografías y todo este tipo de cosas, pero bueno, que obviamente están lejísimos de la realidad. Y en la medicina mismo, yo, bueno, de las series médicas he aprendido básicamente de House que nunca es lupus. Exactamente. Es lo único que... Y bueno, yo recuerdo, esto es historia real, una vez que cuando fui a una consulta, que me dijeron que no tenían mi historia disponible porque estaba microfilmada. Y yo dije, pero estoy en una peli de espías ahora mismo, ¿qué ha pasado aquí? Y resulta que antiguamente, para ahorrar espacio, se ve que microfilmaban las historias y luego las tienen que recuperar por volver a proyectar. Yo no sé qué movida, o sea, es increíble. Y claro, y ahora en mi instituto de investigación, pues una de las cosas que hacemos es colaborar obviamente con instituciones públicas y estamos tratando de modernizar todo este tipo de cosas que hoy en día ya no se microfilman, hemos ganado. Pero vamos, que yo he vivido eso y decir, no, es que no tengo tu historia a mano porque está microfilmada y claro, habría que... Y digo, bueno, pues nada, no sé, vuelvo otro día, ¿qué hago exactamente? O sea que hay una distancia importante entre lo que vemos. Hay una cuestión ahí un poco de malabarismo, ¿no? Porque creo que está bien, porque, como ha señalado Áurea, te abre a posibilidades que existen en el mundo. Lo que pasa es que te produce un poco frustración, porque seguramente no están incorporadas a nuestra realidad y a nuestro contexto. Totalmente. De todas formas, algo aprendemos de ellas y también desaprendemos. Otro de los campos, habría muchos campos, ¿no? Pero si hay que destacar otro campo, igual probablemente sería también de la informática, Javi. O sea, ahí es verdad que, bueno, pasa un poco lo mismo probablemente, ¿no? Conocemos muchas de cuestiones gracias a las series y a las ficciones y también pues nos llevamos ideas un poco preconcebidas o ideas un poco distintas de lo que... Yo en el caso de la informática noto dos cosas principalmente. Una, que sí que es cierto que obviamente yo las veo, esas series, con otros ojos por todo el background que tengo, el conocimiento que tengo, entonces obviamente rápidamente filtras, sabes lo que es más verdad, lo que no, que lógicamente pues eso que yo no puedo hacer con una serie médica y un médico pues obviamente hará, ¿no? Pero también noto, yo creo que son series que suelen costar más de llegar al público, que en cuanto te ponen un poco de terminología informática, un poco de... Enseguida la etiqueta de friki o la etiqueta de, esto es de esa gente rara que nadie entendemos, me da la sensación de que aleja un poco más al público ese tipo de series que series como, por ejemplo, House, bueno, cualquier serie médica. Es decir, hay series buenísimas sobre informática que no han tenido ni de lejos tanto público, quizás como las series médicas o las series policíacas. Aquí hablamos de Halt and Catch Fire, que es una de mis preferidas en su vida, y no la conoce casi nadie, sinceramente, es una pena. Y ese tipo de series informáticas, yo creo, no sé por qué, pero me da esa sensación que el lenguaje técnico enseguida como que aleja un poquito a la gente. Pero yo sí que creo que el especialista informático, por ejemplo, en series procedimentales, estas de... tipo ese es un héroe, eso, ¿no? sí, o estoy pensando en Mentes Criminales, la especialista es heroína, quiero decir, esta sí que es una figura central en la investigación. Sin ella, desde luego, no habría caso nunca, tal como está planteada. Y yo creo que aunque es friki en su planteamiento, es rara, es extravagante, pero por ejemplo es muy inteligente. Ese cliché, por lo que sea. Ese cliché se mantiene. Ese cliché pero es verdad que sí que son figuras ahora tremendamente positivas y yo creo que sí que hay ahí una manera de tratarlas en muchas series de estas. Justo en esas o en ese tipo de perfil en esa serie donde digamos que la línea principal de la serie no es la tecnología o la informática. Sí, pero es esencial, sin ella no. Claro, sí. Yo he visto varios pero lo que quiero decir es que ahí es donde más habitualmente encuentro inventadas gordas. Ya, claro. Es decir, de aquí llega el informático, hace su magia y con 4 teclas de repente pasa algo de... Y sin ratón, por favor, que esto me tiene... Sin ratón, bueno. Lo de utilizar solo el teclado, cosa que no entiendo. Los informáticos buenos no usamos ratón. Ya. Vale. No, esto es una... Bueno, hombre, es que queda mejor y yo entiendo que queda mejor visualmente teclear y hacer tac, 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 tac. No, pero esto es verdad que es ponerse un poco friki, pero sinceramente... Cuando eres bueno con el teclado no necesitas el ratón, no lo usas. Pero bueno, entonces me encanta. Quizás acabo de quedar como súper friki. Yo creo que también ha habido una evolución de la figura del informático en las series. Totalmente. ¿No? Desde el friki que tú estabas diciendo que trabajaba aislado de todo el mundo en una cueva, hasta la persona que te soluciona gran parte de la vida, trabajes donde trabajes. Sí, y que es una pieza esencial del equipo. Del equipo y del grupo investigador de lo que sea. Yo creo que
que en eso ha habido una percepción real de nosotros en nuestro día a día, y creo que en eso sí que ha habido un reflejo en el tratamiento de las series. Yo creo que hay conceptos, ¿no?, que se han puesto en todas estas series, tanto las de medicina como en las policíacas, pero en informática creo que hay como perfiles que para bien o para mal que se han establecido gracias a las ficciones, como por ejemplo el del hacker. O sea, estaba pensando en Mr. Robot, por ejemplo, o alguna otra, ¿no? Ese tipo de perfiles que, si tenemos una idea de eso, es de cómo operan o qué hacen, es a través de las ficciones, porque si no, no sabemos. Sí, obviamente es muy difícil conocer, ¿no?, a un hacker. Bueno, muy difícil. Sí, no es habitual conocer qué hace a alguien, realmente, claro. Pero qué hace, que no sabemos. Sobre todo, lo primero que hay que diferenciar es que el término hacker está en general mal utilizado, porque entendemos hacker como cibercriminal. Y en realidad un hacker no es eso. En realidad un hacker es una persona curiosa que le gusta investigar sobre, en este caso, tecnología informática y, pues a lo mejor sí, encontrar fallos de seguridad en software, encontrar la forma de entrar a un sitio, pero en principio nunca con maldad. Eso es lo que se conoce en realidad como término hacker. Hay muchos hackers buenos que, de hecho, cuando descubren vulnerabilidades de seguridad, pues lo que hacen es informar a la empresa o a la compañía, lo que sea. Y luego está el cibercriminal, que es el que, con esos mismos conocimientos, los utiliza para el mal, digamos, ¿no? Ya digo, hackers buenos o hackers blancos, que se suele llamar, hay muchísimos, incluso hay algunos conocidos a nivel español que se dedican a dar charlas y a hablar de ciberseguridad, y es súper interesante, pero al final, obviamente, esa persona que sabe de seguridad, que es curiosa, que le gusta estar continuamente buscando los límites de la tecnología, obviamente lo que tiene que hacer es estudiar mucho y es profundizar muchísimo en la tecnología, porque siempre hablamos de cosas de muy bajo nivel, ¿no?, muy cercanos a cómo funciona la máquina por dentro y, bueno, esto está diseñado de esta forma, pero si yo de repente cojo este camino alternativo y hago no sé qué. Y por eso imagino que suelen tener esa imagen, porque es obviamente una persona que necesita, digamos, muchas horas delante de la pantalla para llegar a ese conocimiento. Hombre, es que yo creo que además eso, desde el punto de vista visual, tú tienes que construirlo y es al fin y al cabo una persona delante de una pantalla sentada en una mesa. Exacto. Claro, entonces es como difícil. Los procedimientos médicos son más espectaculares, claro. Ahí, ¿no? El parar, ¿no? Para cuando toca, claro. Cuando alguien está ahí en fallo, ¿no? Y entonces le ponen los... Esto, ¿no? ¿Cómo se llaman? Estos que le reviven, que por ejemplo muchos médicos dicen que si hicieran eso todas las veces que hacen en las series vayan todos muertos, porque no es bueno eso y es un remedio como de ultimísima hora, pero claro, es muy espectacular, no es lo mismo que alguien ahí en la pantalla. El trabajo en hacker en ese aspecto es más aburrido, claro. No es el de Misión Imposible, es colgarse con un cable, ¿no? Ahí para el otro. Entonces eso... lo sacas de vez en cuando, pero siempre está en el mismo sitio, siempre es el mismo plano, siempre es igual, ¿no? Sí. Entonces es como un poco complicado. Ahora, es increíble, os animo a que alguna vez veáis algún documental o algo sobre un hacker bueno de verdad y os explican de una forma sencillísima como en un aeropuerto pueden hackearte a prácticamente todos los pasajeros del mundo, porque bueno, hay técnicas súper sencillas y que cualquiera podría hacer, que no voy a contar por seguridad. Sí, para no morir de terror también te digo. Pero sí, es un perfil bastante curioso el del hacker. Sí. Qué miedo. Luego hablaremos de eso un poco también, pero bueno, como estamos hablando de cómo influyen las series en nuestra relación con la tecnología y lo que comprendemos de ella, lo ha dicho un poco Miquel antes, pero hay también esta construcción de, sobre todo, falsas expectativas, de propia desinformación a través de las series, ¿no? Que está bien, digamos, todo lo que podamos conocer, pero luego en nuestra vida diaria todo eso que contribuye a lo que decimos, ¿no? A que nuestras exigencias, a nuestros anhelos, a nuestras ideas preconcebidas de cómo tienen que funcionar las cosas estén un poco desvirtuadas, ¿no? Y cómo nos comportamos. El ejemplo ese es muy bueno, ¿no? Como ir a una comisaría de policía y pensar en algo que te pasa que es realmente grave en tu vida, y pensar que tiene que funcionar de una determinada manera porque es lo que has visto en la serie. Eso hay un capítulo buenísimo de Big Bang Theory cuando les entran en casa a robar, que Sheldon acá le ha recogido pruebas al policía, pero bueno, les han robado el ordenador, el móvil, unos videojuegos, y entonces él tiene que espero a criminalística, y los otros casos se descojonan de él, de cómo de criminalística aquí va a venir, pero influido por eso, ¿no? Claro que por una parte CSI creó muchísimas vocaciones y un montón de gente se apuntó a estudiar criminalística, pensando igual utilizar todos estos cacharritos, la música, ¿no? Como la máquina que hace pin, ¿no? Que está lleno toda la serie de esto. Pero luego en la realidad es lo que es, claro, y la prueba de ADN tarda días y no la tienes en el momento. Y luego no es tan espectacular, ni hace todos estos colorines ahí en las pantallas y las pruebas espectaculares esas que hacen, ¿no? De probar algo con maniquís, con no sé qué, y lanzan todo eso, ¿no? Que es muy, muy espectacular CSI, pero claro, en la realidad, pues no, si te pasa algo no...
esto no se va a dar, ¿no? Lo pasa que cuando según qué series eso no está, lo echas de menos. Y ya, perdona, pero que tiene que ir ahí el laboratorio, ¿no? Como que no lo han averiguado, ¿no? Claro, aún así yo siempre he hecho una reflexión que me parece interesante en la relación con la ficción y la ciencia, que es quién empuja a quién al final, ¿no? Es decir, yo siempre me he preguntado, pues, hoy en día el análisis de ADN es más rápido, entre comillas, por la presión que ha podido poner la ficción. Bueno, en realidad no, porque obviamente la ciencia es un campo serio y va a su ritmo, ¿no? Y van avanzando y saben lo que tienen que hacer, pero sí que es curioso preguntarse oye, ¿tenemos el iPad porque en los 60 los de Star Trek se lo inventaron y nos pusieron delante esa idea? ¿O la ciencia hubiera llegado a ese tipo de desarrollo tecnológico de todas formas? Es curioso, pero yo creo que de alguna forma inspirarnos la palabra, pero quizás empujar un poquito. Está muy bien pensado. Yo creo que deben estar interrelacionados, porque al fin y al cabo todo ese tipo, la ciencia ficción lo que hace es como dar forma a nuestros deseos y sueños, ¿no? Entonces yo creo que es colectivo, a lo mejor que desearíamos tener eso y a lo mejor no se ha planteado, y luego lo que aparece en la cabeza de los científicos es algo que se parece a eso, porque todos hemos aceptado que esa forma nos gusta y que esa tecnología nos gustaría, ¿no? Yo creo que es interesante eso que planteas. Porque a lo mejor hubiéramos llegado a un desarrollo tecnológico similar, pero de alguna forma forzó la forma o el factor de forma de la tablet, por ejemplo, el verla en las manos de Spock en su día, ¿no? Por ejemplo. No lo sé, pero es una cosa que tampoco tenemos respuesta, sinceramente, no sabemos cómo hubiera sido. No, incluso en la ciencia ficción o en lo que se propone, que digamos que sea inspiración, ¿no? Para lo que puede ser interesante que tengamos en el futuro. Creo que narrativamente, de todos modos, la tecnología ayuda a comprender muchas situaciones y muchas profesiones. Es verdad que lo que decías de CSI, que seguramente habrá alimentado un montón de vocaciones que habrán llegado y habrán dicho, esto no es tan bonito, pero de alguna manera también nos ha ayudado a comprender en qué consiste el trabajo de forense, que hasta ahora había sido plasmado de una manera posiblemente más gris y menos pormenorizada, ¿no? Y que esas imágenes que pudimos ver en CSI, o incluso para mal en Dexter, porque también era un forense, pues sí nos han aproximado a su día a día y a todo lo que son capaces de deducir, investigar, avanzar en una investigación, y yo creo que en eso se ha prestado mucho la tecnología. Lo mismo en la medicina y lo mismo en la investigación policial, ¿no? No, pero yo creo que en ese campo es más interesante, porque la medicina yo creo que todos somos conscientes que hay que estudiar mucho y requiere... Pero tal vez en esto no. Yo creo que sí que ha dado idea, aunque luego pidas un análisis de ADN en un minuto, pero sí que ha dado idea de lo complejo que es todo, ¿no? De una complejidad y de cómo... Y de los avances científicos, o sea, te da una idea, o sea, la experimentación. Claro, igual nos quedamos simplemente con que eran los que estaban haciendo el trabajo del laboratorio, y yo creo que hay un trabajo de investigación y de llegar a deducciones, y sobre todo de que la investigación sin ellos posiblemente no avanzaría por según qué derroteros, y yo creo que eso es importante, ¿no? Por ponerles un poco en el valor que tienen. Y aproximan la ciencia a la gente, yo creo, ¿no? Aunque sea más o menos fantasiosa, yo creo que sí que aproxima el deseo ese de aprender, el de experimentar, yo creo que ahí tuvo un papel muy fuerte Big Bang Theory, por ejemplo, en acercar a la gente a la ciencia. Hicieron muy bien la labor de documentación. O sea, seguro que no había una sola pizarra con una fórmula falsa. Bueno, eso decían, tenían ahí varios científicos ahí. De hecho, los científicos que tenían eran unos físicos muy buenos. Y sí, como siempre había críticas de pero ponen de raro al listo. No, tal, pero bueno, de todas maneras son personas muy queridos. Exacto, que igual que con las series de informáticos, que siempre son los raritos los que pues, Silicon Valley o los informáticos, todas estas, al final atacan un cliché del informático que me gustaría romper de alguna forma. Pero también es cierto que luego doy clases en informática y bueno, pues a lo mejor no sé. A lo mejor el cliché es más bien verdad. Hay de todo, ¿no? Hay que ser justo y hay absolutamente siempre se presta todo. A aproximarnos a algunos mundos que igual son un poco complejos de entender. Y yo creo que por eso al principio las series informáticos se asociaron a la comedia. Pero yo creo que después ha habido otros ejemplos de los que vamos a citar seguramente en el ámbito dramático, que están, yo creo que muy bien plasmados, ¿no? El día a día de los informáticos. Lo vuelvo a sacar, pero Halt Catch Fire me parece un ejemplo buenísimo de tratar la informática de una forma completamente diferente, además bastante paralelo a la historia real, incluso en el caso de esa serie. O sea que es una de mis preferidas. Después del Ala Oeste, que es mi serie,
seguramente esta sea de mis preferidas, sin ninguna duda. Pero esta la recomendamos vivamente. Sí, Falta sí. Catch Fire, sí. Oye, porque tenía una cuestión humana. Claro. Que está muy bien. Sí, porque a es veces que parece que las fundamental. personas que se relacionan con la tecnología sois cyborgs directamente. Entonces yo creo que esa humanización de todo lo que está alrededor de la tecnología, pues está muy bien que nos lo recuerden, que hay personas detrás de la tecnología. Y, oye, no lo olvidemos. Que eso. lo contrario no está mal, que a mí Silicon Valley me parece una serie maravillosa también. También con una tecnología bastante bien plasmada, obviamente tiene un poquito de ficción y tal, pero bueno, cuando hablan de esos algoritmos de compresión y una serie de cosas que hablan, todo lo que dicen tiene sentido, lo que pasa es que luego tiran mucho la comedia y bueno, y te diviertes mucho viendo esa serie. Yo creo que pasó lo que he comentado un poco antes, que hubo mucha gente que dejó de seguirla porque le parecía demasiado técnica a veces. Puede ser, Y claro, yo la disfruté muchísimo porque para mí era como, bueno, como hablar en primaria, ¿no? De cierto modo, pero sí que entiendo que a lo mejor esa barrera era un poquito difícil de saltar en ese caso. Sí, bueno, muchas otras en ese proceso de simplificación que hacen está muy bien realmente para poder comprender cosas que son muy complejas, ¿no? Y que te las explica la gente mundana, ¿no? Sí, el resto del mundo, sí. El resto del mundo, para que esas cosas que son complejas y que a veces simplificadas en otras series por una necesidad narrativa más que otra cosa, como que has dicho los informáticos y por ejemplo para explicar lo que es internet, me acuerdo que le presentan a uno de los personajes que no sabe lo que es, le dan una caja y le dicen aquí está, tienes que protegerlo con tu vida, esto es internet. Es muy divertido, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora un corte y seguimos hablando ahora de los peligros. ¿Y a ti qué te ha pasado? Eres una 2,8, pero no pareces una 2,8. Eso es algo temporal. Voy a arreglarlo pronto. Voy a una boda. ¿Cómo es que eres 2,8? Pues me han bajado un punto en el aeropuerto por gritar y me han puesto en doble daño. Pero si puedo llegar a la boda y doy el discurso, no harán caso del 2,8. Voy a su boda y si lo hago bien son un 4 alto. Eso aumentará mi velocidad de arco y cuando me quiten el castigo de un punto mi media se disparará y... sí, todo irá bien. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de lo que nos advierten las series, ¿no? Hemos hablado de lo que aprendemos de ellas, pero también están las advertencias o los miedos o los peligros, ¿no? Que llegan a través de las series de televisión. Hay una serie que es un ensayo sobre esto prácticamente y por eso, aunque hemos hablado en el podcast muchas veces de ella, ahora pues merece la pena dedicarle un tiempo, que es Black Mirror, ¿no? Black Mirror es una serie que habla sobre esto, ¿no? Habla un poco de cómo somos como humanos, pero también de qué implica los peligros que pueda tener el uso que le demos a la tecnología. Es que habla de eso, de nuestra relación tal cual, ese es el tema. Sí. A ver, yo creo igual carga mucho las cintas quizá en aspectos negativos muchas veces, pero bueno, yo creo que habla de nuestro terror en el fondo a tecnologías cada vez más poderosas, ¿no? Y que en función de en qué manos caigan pues pueden causar muchísimo daño, ¿no? Entonces, y lo has dicho, es un ensayo, lo hemos dicho muchas veces, o sea, es una serie de ficción pero en realidad parece un ensayo, y sobre todo todas las primeras temporadas, ¿no? Que planteaban temas asombrosos que nos dejaban a todos pensando durante días y haciendo serie forum aunque no quisieras. ¿Has visto el capítulo? Bueno, y lo recurrente de esta profecía, vamos a llamarlo así, de Black Mirror se ha cumplido, porque en China resulta que... Iba a poner ese ejemplo, efectivamente, que hay cosas que me ha gustado que lo clasifiques como ensayo, porque es que es verdad que en algunos casos la ficción ha superado a la realidad en este caso, ¿no? Y ese es un buen ejemplo. Era un capítulo donde más o menos todo el mundo estaba puntuado socialmente según lo que hacías, podías acceder a según qué servicios o bienes en función de tu puntuación. Y China, hombre, no ha llegado a ese extremo todavía, pero sí que clasifica ya a sus ciudadanos con una puntuación en función de algunas cosas. Y nosotros estamos muy cerca, ¿eh? O sea, no estamos lejos. Hay un montón de comercios y locales donde te están pidiendo que los clasifiques y que los puntúes. Bueno, y mucha gente es contratada en función de cuántos seguidores tienen en las redes, y esto decide que se contrata a una persona o a otra. Y que puntuados estamos todos desde hace muchos más años de lo que nos creemos sin saberlo. Es decir, todo el que sea cliente de Consum, por ejemplo, y tenga la tarjeta Consum, es socio de Consum, compra con su tarjeta
¿Y qué está haciendo? Pues cada vez que compra le está diciendo a Consum, oye, compro estos productos, yo soy esta persona, lo hago con esta periodicidad, hasta el punto de que cuando os llega, si fuerais socios de Consum, que no sé, os llega la publicidad a casa, el panfleto de publicidad es diferente para cada persona, porque está personalizado a lo que sabe que más o menos sueles comprar, lo que sabe que más o menos sueles necesitar cada cierto tiempo, entonces te hace determinadas ofertas. Eso no deja de ser una personalización en este caso del servicio del supermercado, pero que obviamente nos tienen perfectamente. Por eso te piden tus datos, efectivamente, para luego mandarte promociones y publicidades dirigidas a lo que tú estás más habituado a adquirir, claro. Pensad en toda la cantidad de comercios que os ofrecen la tarjeta de crédito del comercio. ¿Qué sentido tiene? Sí. ¿Qué necesidad tienen de crear una tarjeta de crédito? Nada, identificarte únicamente. Saber exactamente lo que compras. Sí, bueno, ese sería un ejemplo. Hay varios de estos, como el de las abejas robot también, que también se habló de ello, pero bueno, en realidad Black Mirror lo que hace es eso, estudiar cómo nos relacionamos con la tecnología y hacer hipótesis, ¿no? sobre qué podría significar para nosotros, pues por ejemplo, me acuerdo uno de mis capítulos favoritos que supondría poder ver en tus recuerdos permanentemente, ¿no? Como grabar todo lo que haces y poder revisitarlo permanentemente y vivirlo otra vez, ¿no? De manera tal. Entonces, cuestiones como esas las está poniendo encima de la mesa, siempre tiene que ver con una tecnología que algunas veces está en desarrollo, podría estarlo, y otras veces pues queda un poco más lejos, pero todo muy verosímil. Pero todo muy verosímil. En un futuro inmediato eso va a estar. ¿Te crees que podamos llegar a eso en algún momento? Efectivamente. Bueno, ese que tú has dicho, Samsung presentó un proyecto para patentar unas lentes que grabasen. O sea, quiero decir que ya existe algo en desarrollo de eso, aunque no lo hayamos visto, pero está presentado. O sea, quiero decir que seguramente no tardaremos en verlo. Sí, cuando más terror nos ha dado ha sido cuando más cerca ha estado, ¿no? O, por ejemplo, todos los capítulos magníficos en el que muere la pareja, ¿no? de la protagonista, y a través de, digamos, de toda su información que hay en las redes sociales y en internet se construye una memoria, ¿no? que le recuerde a él, ¿no? Pues ese tipo de cosas están encima de la mesa, ¿no? Sí, hombre, y ahí digamos que me toca un poquito por la parte de la inteligencia artificial y todo esto, que como sabéis es a lo que me dedico, y lógicamente es algo que siempre tiene sobre la mesa. Voy a tranquilizar a todo el mundo desde el punto de vista de estar lejísimos, ¿de acuerdo? O sea, por fortuna seguramente no tenemos prácticamente ni idea de cómo funciona el cerebro, no tenemos ni idea de dónde se sitúan determinadas capacidades humanas como la conciencia, los sentimientos, es decir, y estamos lejísimos de eso, aunque la inteligencia artificial hoy en día sorprende quizás por lo que es capaz de hacer. En realidad está increíblemente lejos de lo que vemos en esas series o de lo que sería un poco, digamos, replicar capacidades de un cerebro humano, ¿no? Voy a intentar tranquilizar por ahí. Es bueno saberlo. Claro, me he equivocado muchas veces y yo no sé a dónde vamos a llegar en las próximas décadas, obviamente. Porque yo hace una década, si me hubieran preguntado por ChatGPT, hubiera dicho, no, ¿qué dices? Es imposible esto. O estamos lejísimos todavía, ¿no? Y al final, o por la incursión de la IA en el arte, pues una cosa que yo diría, eso es el único campo que nunca podrán tocar, hubiera dicho seguramente. Mira cómo Sí. ¿No? O sea que a saber por dónde nos llevará. Pero sí es verdad que muchas de estas cosas que implican de alguna forma interactuar con el cerebro, entender el cerebro desde el punto de vista de la conciencia, de sentimientos, una serie de aspectos mucho más, no sé si decir abstractos o desconocidos para la neurociencia en definitiva, de esos campos estamos todavía muy lejos. Ahora hablaremos un poco más de eso. De todas formas, me interesa mucho, hablando de esto, de esas advertencias que nos pueden dar series como Black Mirror y de esa relación que establecemos con las series. Una cosa que comenta muchas veces Mikel, cómo ves el capítulo de Black Mirror, el de puntuar a los seres humanos, y te alarmas, pero acaba el capítulo y inmediatamente lo que haces después es coger el móvil, ¿no? O sea, hasta qué punto realmente sirven, ¿no? Las advertencias, ¿no? sobre tecnología, en este caso, ¿no? Las relaciones con la tecnología de este tipo de series. Es una pregunta. Es una buena pregunta. No lo sé, sinceramente. Yo creo que. Claro, es que, por ejemplo, a nivel de redes sociales, que es que a día de hoy yo últimamente quizás me he vuelto ya más radical, pero creo que definitivamente no aportan nada bueno. Y ojalá desaparecieran, sinceramente. Creo que es lo mejor que le podría pasar a la humanidad ahora mismo con respecto a las redes sociales, estoy hablando.
creo que hemos perdido la batalla, es que es muy difícil. Yo qué sé, yo noto que mi generación y hacia adelante quizás cada vez las usamos menos, pero es que los que vienen por detrás no pueden vivir un minuto sin ellas. Y han basado su vida y sus relaciones sociales en ellas, y salen al parque y se sientan en un banco y se ponen a hablar a través del móvil. Y dices, pero por favor, ¿qué está pasando aquí, no? Es una batalla muy difícil de ganar esa, entonces... Pero porque la percepción es que, fíjate, esto que tú has comentado antes de los supermercados, las tiendas, que te fiscalizan de alguna manera lo que compras para ofrecerte, que nosotros lo vemos como un temor, hay una parte de la población que seguramente lo ve como una ventaja. Es que directamente ya me están ofreciendo lo que necesito, porque ya saben lo que necesito. Entonces es que este dilema ético que estamos planteando nosotros seguramente no exista en muchas personas. Entonces es que las advertencias yo creo que dependen mucho también de dónde venimos cada uno. Y seguramente tenga que ver con una cuestión generacional, que tú estás apuntando ideas, pero también de otros factores socioculturales, y de clase social seguramente. Entonces es muy complicado que haya alguna de esas advertencias las tomemos toda la población, todos los espectadores, todo el público de la misma manera, ¿no? Claro, es que al final yo creo que hay dos planteamientos que nos tenemos que hacer aquí, que es cuál es nuestra relación con la privacidad y luego cuál es nuestra relación con la tecnología. Absolutamente. Con la privacidad, obviamente tenemos la opción de decir, pues bueno, yo valoro más o menos mi privacidad o valoro más los servicios que obtengo a cambio de vender mi privacidad. Bueno, pues veremos si un día esto te sale el tiro por la culata o no, obviamente. Pero con la tecnología lo veo todavía más interesante, porque ahora últimamente, obviamente, yo hablo mucho de qué está pasando con la inteligencia artificial, que si va a sustituir empleos, que si van a desaparecer, que si se van a crear, qué tal. Y llega un momento que la reflexión que haces es, pero bueno, vamos a ver, ¿para qué existe la tecnología? En realidad existe para que trabajemos menos e idealmente para que no trabajemos en algún futuro lejano, supongo, pero bueno, yo me acuerdo de la película Wall-E y dices, bueno, pues ahí llegaron al cenit de la tecnología lo hace todo, obviamente el enfoque es que la humanidad pues se va a la porra en cierto modo, ¿no? Habría que saber obviamente lidiar con ese momento, pero no olvidemos que si trabajamos en tecnología y si queremos desarrollar tecnología, en general, salvo excepciones supongo, es para nosotros hacer menos, en definitiva. Y tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra relación con la tecnología o para qué la queremos. Luego lo que pasa es que la tecnología nos ha pegado varios sopapos, porque eso que tú estás diciendo, para trabajar menos, luego muchas veces ha sido para sustituirnos. Y entonces, claro, ahí tenemos cierta precaución con la tecnología, porque igual no viene como aliada, sino viene como un peligro, ¿no? La representación de eso todavía yo creo que no ha ido por ahí en las series de televisión, ¿no? Ha ido más por eso, inteligencias artificiales pensantes que exploran un poco, pues como Westworld o tantas otras, exploran un poco pues al ser humano y qué es y dónde están los límites y este tipo de cosas. No ha ido tanto. Pero yo creo que en ese sentido la ficción cumple un buen papel, ¿no? Que series como Black Mirror u otras, que les salga mejor o peor cada capítulo, pero yo creo que incluso para esta gente que está todo el día, ¿no? Más joven a lo mejor, yo creo que es bueno que vean algunos posibles efectos negativos o quizá demasiado disruptivos que les hagan pensar un poco en lo que manejan y demás. Yo creo que ese es que juega un papel y como la mayoría de las series y películas van un poco en esa línea de mostrar los peligros, que a veces dices, vale, no hay que ponerse alarmista ni ser, no sé, luditas, ¿no? ¿Cómo podría ser eso? Pero igual no está mal esa reflexión, ¿no? El que ofrezcan esa reflexión un poco acerca del enorme poder que tiene la maquinita que tienes en tus manos, ese móvil, claro, y lo que haces. Yo creo que eso es claro. Y está muy bien a través de la ficción, porque es una buena manera de hacerlo, mucho más que a través de ensayos o a través de otras cosas a las que muchísima gente no va a acceder, porque no le apetece, pero sí a través de una serie que la tiene en su casa y que la ve en su propio móvil. No sé, yo creo que ahí está bien. Yo quiero volver al tema que has tocado de la vigilancia, porque es verdad que también a través de muchas series esto de que decides hasta qué punto tú quieres o no, muchas de esas series ya lo han puesto en cuestión y sabemos que estamos vigilados por encima de lo que nosotros... De lo que sabemos. De lo que sabemos y de lo que consentimos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Person of Interest o tantas otras de estas series, ¿no? Nos han llevado allá a saber como que, bueno, esta idea de la sociedad hipervigilada, ¿no? Y hipercontrolada. Yo creo que han normalizado mucho eso y es verdad que hacen bien en, no sé, es que a veces asusta en cualquier serie, incluso aunque no sea una gran serie, en series estas que ves
todo lo que los poderes públicos son capaces de hacer localizando a alguien, entrando en el móvil, en el ordenador, ¿no? Toda esa sociedad del control, la presencia de cámaras incluso donde no te lo esperas. Yo creo que sí, la serie esto sí que lo están contando de una manera o de otra, incluso a veces en series a favor de esos mecanismos de poder y control, pero lo muestran y dices, caramba, esto asusta un poco, ¿no? Es curioso porque a veces incluso lo muestran precisamente eso, defendiendo la idea de gracias a esto el sistema se mantiene. Dice, pero gracias a esto estamos todos hipercontrolados. Pero efectivamente hay que tener ese cuidado, pero bueno, ese cuidado. Aquí a lo mejor me va a poner pesimista, pero ¿y qué podemos hacer? ¿No? Sería la pregunta del millón vale, sabemos que existe esto, sabemos que las series tienen un poco de ficción, pero aciertan bastante en algunas cosas. ¿Y ahora qué? Sí. ¿No? Sería la pregunta de ostras. Hay otra serie también que merece la pena comentar porque sus discursos son complejos e interesantes en estas cuestiones que estamos comentando y otras, que es The Good Fight. Sí. En The Good Fight me acuerdo un capítulo especialmente en el que hablaba de cómo se hacía durante un juicio. Habla mucho de los bots y de cómo funcionan, y luego hablaba durante un juicio de cómo la defensa, no recuerdo, la fiscalía hacía microtargeting para que el miembro del jurado que está aislado le llegase a través de redes sociales solo información a favor de lo que ellos querían que un poco viesen. para forzar, ¿no? A través del microtargeting de ir directamente hacia ellos, pues que les aparecieran noticias que les iba a beneficiar en el juicio, ¿no? Cosas como esa las trata de manera muy actual de Good Fight. También habla efectivamente mucho de los bots y de cómo funcionan, del estado actual de las redes sociales que detesta Javi y yo un poco también, la verdad. Y del debate sobre la privacidad, es uno de los grandes temas en muchos de los juicios. Debate, efectivamente. Eso es interesante porque es en teoría una serie de abogados, pero sin embargo la tecnología está muy presente porque forma parte de la vida, ¿no? Y entonces a veces plantean casos dificilísimos desde el punto de vista moral, incluso de darle vueltas a dónde está por eso es una serie excelente, claro, de dónde está la verdad o no la verdad, o la razón o no la razón, y a veces sin solución, porque yo creo que la serie también lo que hace es mostrar nuestro desconcierto, muchísimo. Muchas de estas series muestran esto. Yo creo que muestra el desconcierto que estamos hablando, de bueno, esto si se utiliza para el bien sí, pero cuando tienen tal mal. Esto a mí me parece muy interesante cómo lo hace. Han tenido capítulos soberbios y tiene uno de sus principales clientes del bufete es un algo así como el creador de internet, que se llama de otro modo el Sumpum, es como Google, como si fuera Google. Exacto. Y claro, les provoca cada problema ético brutal, enorme, ¿no? Es muy muy interesante ahí que se haga una serie de ese tipo, ¿no? Sí. Es que el cómo introducimos la ética en la tecnología obviamente es un melón gordo. Yo voy a poner un pequeño ejemplo muy rápido que tiene que ver con un videojuego, pero que en realidad nos sirve bastante bien. Era un videojuego hace ya muchos años de esto, o sea que la IA en los videojuegos lleva tiempo. Y nada, sencillamente había un personaje no jugador, o sea que no era el humano el que estaba jugando, que tenía como objetivo barrer su casa, ¿vale? Entonces, con inteligencia artificial decidió que la mejor forma de barrer su casa era ir a casa del vecino que estaba barriendo, matarlo, coger su escoba y volver a su casa a barrer. Claro, tuvieron que modificar el videojuego para que este tipo de situaciones no pasaran, pero claro, para la inteligencia artificial había cumplido sus objetivos de una forma muy sencilla, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más fácil para barrer mi casa? Pues mira, hay una escoba, pero tiene otra. No hay que poner. Había uno de los de Good Fight, recuerdo uno de los casos, era una jugadora que denuncia a la empresa del videojuego porque su personaje acaba siendo violado, no sé qué, también no me acuerdo muy bien cómo iba, ¿no? Y ahí decía que se había sentido que ya había tenido secuelas, ¿no? Y que se había tenido secuelas de eso y tratamiento psicológico por lo que suponía. Y era interesantísimo el caso porque decías, madre mía, ¿no? ¿Cómo planteas eso? Por ella en realidad es la jugadora, pero que ya había tenido secuelas de eso y que lo había vivido con auténtico terror, ¿no? Entonces decías, tremendo. Creo sobre todo que sirve estas series, Black Mirror a su manera, The Good Fight y muchas otras, para entender que la tecnología no vive en un vacío, o sea, que vive dentro de un sistema, ¿no? Y eso a veces no es fácil de entender porque se habla si la tecnología es buena o mala, pero que estas series sirven mucho para entender que depende de cómo la uses y de la lógica del sistema en el que se insertan, ¿no? Al final no nos podemos quitar responsabilidad, la tecnología no es buena ni mala. Exactamente.
una herramienta. Exactamente, eso es. Cómo la utilicemos, no tiene ningún sentido. Eso es. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, es un martillo. Cómo lo utilices tú, cómo lo utilizan otros, o sea, quiero decir que a veces no está solo en nosotros. Sí, obviamente vivimos y que en sociedad. Y que no hay un estado perenne, o sea, quiero decir, porque es cambiante. Sí, cada día. Es lo de Stanley Kubrick, el hueso convertido en nave espacial, ¿no? La famosa elipsis esa, ¿no? Donde el hueso ha servido para matar a los otros, lo tira al aire y acaba convertida la nave espacial en el siguiente, ¿no? Quiero decir, es la misma tecnología con la que ha matado, es la que ha servido luego para construir, ¿no? Y llegar a la nave espacial, ¿no? Pues es que eso vivimos ahí. Lo que pasa es que es verdad que la tendencia de mucha gente es la tecnología es mala. Y muchas veces al ver ese tipo de cosas dices, es que no puede... Primero no sirve de nada porque la tecnología por la ficción, también, sin ninguna duda. El Terminator está ahí desde hace muchos años y todos hemos visto que si aparece la IA lo que van a hacer es eso. Bueno, pues a lo mejor hay más opciones. O el robot asesino, ¿no? O algo así, ¿no? Que va a sustituir al humano. Yo temo a Skynet desde ese momento. Sí. No, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el planteamiento que hace Westworld, esta idea de crear estos robots para sacar todo lo peor del ser humano. Vas a un parque de atraciones donde puedes matar, violar, es bestial, es que yo creo que a veces nos paramos a pensar, es magnífica esa idea, ¿no? Que está, claro, en teoría no haces daño a nadie, porque estos son robots, androides, ¿no? Construidos para esto, pero... Claro, porque esos impulsos existen, ¿no? Claro, la propia serie evoluciona hasta el punto de, bueno, ¿y qué nos diferencia las máquinas? Efectivamente. ¿En qué momento las máquinas son seres vivos? ¿no? Eso es, Si sienten, si sufren. Que expresa eso del ser humano, que si es una máquina que está aprendiendo, ¿qué es lo que aprende, ¿no? De eso, ¿no? Si lo que está haciendo es imitar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas interesantes. Antes de acabar, yo creo que habría que tocar algunos de los temas que yo creo que más están sobre la mesa, sobre todo en series de ciencia ficción, que hablan sobre temas de tecnología y del futuro, ¿no? De lo que nos viene. Muchos de ellos están en Black Mirror, ¿no? Pero en tantas otras que serían, yo creo, la descarga de la consciencia, que precisamente ha estado en Black Mirror, pero ha estado en series como Years and Years, ha estado en Westworld, ha estado en tantas otras, el transhumanismo, que también aparece en Years and Years, por ejemplo, pero en muchas otras, como la tecnología ya se incorpora, ¿no? A nuestros propios cuerpos, y la inteligencia artificial, ¿no? No sé si has visto, Javi, Mrs. Davis, ¿no? La película de una monja contra la inteligencia artificial. Sí, bueno, es estupenda. Es estupenda. Bueno, en fin, Almost Humans o Humans o tantas otras, luego he dicho sí un poco principales, pero luego hay muchas otras series de ciencia ficción menores que han hablado mucho sobre estos temas, en realidad. Pero, por ejemplo, por eso que hablamos de la relación, el transhumanismo creo que la primera vez que lo vi fue en una serie. Esta idea, el concepto como tal, como fui a buscar, digo, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, que lo que descubres es que sí, vas introduciendo, vas convirtiendo elementos, ¿no? Mecánicos o informáticos como tal, ¿no? Que es algo que, bueno, esto ya, algo existe ya, ¿no? De esto ya hay alguna cosa, ¿cómo estamos ahí? El transhumanismo ese. Yo no creo que estemos tan ahí. Es que al final, claro, depende de hasta qué punto consideremos que la tecnología y el ser humano se están integrando en uno. Para empezar, podríamos decir que el móvil ya es una extensión del ser humano, con lo cual, aunque no esté físicamente pegado a nosotros, está como pegado a nosotros prácticamente todo el tiempo. Pero bueno, luego sí que es verdad que yo que sé, un implante coclear, hasta qué punto ya es transhumanismo, ¿no? O ya es... Las gafas, ¿no? Las gafas, fíjate, ya se pueden integrar determinados chips en la piel y pues yo qué sé, pues para, como no me sale ahora refit, ¿no? Pues para abrir una puerta. Para pagar y no sé qué, tipo de cosas había. Sí. Ahora, lo que decía antes, de ahí a conectarse a nuestra conciencia, a nuestro cerebro, esto es un mundo, esto sí que es ficción de momento, que hasta donde yo sé, si le preguntas a Elon Musk, seguramente como está mal de la cabeza te diga otra cosa, pero, porque tiene una empresa dedicada, Neuralink se llama, dedicada precisamente a conectar mediante tecnología con el cerebro, pero bueno. Había un capítulo de Good Fight que planteaba eso también, y aparece ahí al final el cerebro guardado de un como genio Futurama, del mal. Como Futurama. Sí, lo mismo. Que fue sorprendente ese final de capítulo, era como qué miedo. Ahí seguramente el error parte, y yo sé muy poco de neurociencia, espero no meter la pata, de que no todo ocurre en el cerebro, es decir, el sistema nervioso es mucho más grande que el cerebro y hay muchas cosas que no necesariamente, de hecho no sabemos exactamente dónde se almacenan las cosas y el cerebro es algo plástico que se recompone cuando sufre algún tipo de lesión, es decir, que seguramente esa idea de nuestra esencia está en el cerebro y se lo muevo de aquí a allá, en cambio a la persona de cuerpo, por ejemplo, ¿no?
seguramente no se puede hacer así. Me puedo equivocar, insisto, sé muy poco de neurociencia, pero es una simplificación muy grande, digamos, ¿no? Hace un juego muy divertido la serie de Years and Years con el transhumanismo, que es cuando la hija le va a contar a sus padres y habla un poco esto sobre cómo estas nuevas irrupciones, ¿no? que aparecen, tampoco estamos muy bien preparados para ellas, y cómo también aquí en la serie te cuentan un poco lo que es que la hija le va a contar a sus padres, y sus padres piensan que le va a decir que va a salir del armario, que piensan que le va a decir que es lesbiana o algo así. Están perfectamente preparados para ser padres progresistas que le dicen perfecto, hija, no pasa nada, y cuando les dice yo es que soy transhumanista, no se quedan totalmente de acuerdo como esto que, no me lo esperaba. esto que puede ser, no esperaban del armario del que iban a salir. Creía que era otro armario. Sí. Y bueno, luego, sobre todo, yo creo que fundamentalmente la descarga de la conciencia, que yo creo que está en la ciencia ficción prácticamente en todo ahora misma, ¿no? De cómo puede funcionar eso. Hay capítulos maravillosos, como por ejemplo en San Junípero de Black Mirror, ¿no? De cómo puede llevar a sitios interesantes, terroríficos, ¿no? En ese concretamente son las dos cosas. Son las dos cosas, ¿no? Pero que es un tema, yo creo que muy vigente ahora mismo, ¿no? Sobre todo, principalmente por el miedo que le tenemos a la muerte, ¿no? Claro, es el debate de la inmortalidad, que siempre la pregunta de ¿tú serías inmortal? Pues la respuesta no es inmediata, hay mucha filosofía ahí detrás. Tiene su parte buena y su parte mala. Claro, sí, efectivamente. Bueno, la inteligencia artificial ya lo hemos dicho, pero es un tema que va a estar ahí, va a seguir estando, ¿no? En tantas otras series. Y que va a afectar a la propia realización de la serie. Está una parte del contenido, pero afecta a la producción. Esto ya veremos también a dónde lleva. A escribir guiones, ¿no? Ya está. Como tal, ya crear actores, ¿no? Por inteligencia artificial, muy candente reales. Esto. Yo estuve hace 2 días justo, pues eso, con una asociación de productores de cine que estaban preocupados por este tema. Claro. Y efectivamente, bueno, yo fui a enseñarles la parte buena también, es decir, bueno, que si sabéis utilizar estas herramientas, pues os van a ayudar mucho mejor a hacer una postproducción más increíble, a mejorar vuestros guiones, etcétera, etcétera. Es decir, no se trata de una tecnología que venga a sustituiros, sino de que seáis los mejores aliados de esta tecnología, como lo fueron a principios de los 2000 los fotógrafos con Photoshop. Sí. Que lo que hicieron es integrarla en su flujo de trabajo y no dejar que les sustituya, en definitiva, ¿no? Sí, yo creo que con esto pasará lo mismo. Ahora acabarán conviviendo, supongo. Claro. Productos hechos por inteligencia artificial. Pero que esos serán, yo me atrevo a decir que los menos, porque las herramientas no están evolucionando. A ver, lo que vemos en las noticias son grandes herramientas, o que te hago una imagen, o te hago un vídeo, o te hago tal. Pero eso tiene una capacidad de control muy limitada y no te va a valer prácticamente para nada de calidad. Pero con esa misma tecnología, con lo que ahora están yendo a herramientas como el Premiere para editar vídeos y todo esto, y están integrando determinadas funcionalidades que es... Vale, no quiero que me hagas un vídeo, pero tengo un clip de 5 segundos y necesito que dure 8. Extiéndemelo un poquito. Y eso lo van a hacer súper bien. O necesito integrar a un personaje y que la iluminación cuadre. Y eso también te lo van a hacer súper bien. Y la tecnología, en este caso, nos va a llevar hacia ahí, no hacia la gran única herramienta de hazme una película. Y ya está. Porque eso... Yo creo que tendrá un recorrido muy corto, sinceramente. Y poco sentido. Claro. Las series esto sí que nos lo han advertido, así es, las películas, es que la tecnología depende de las manos que caiga. Esto evidentemente. Sin duda. Que esto es buena, es mala. Bueno, es que al final siempre hay un ser humano detrás. Sí. Entonces, pues dependerá de sus intenciones. Pues buena última reflexión. ¿Cómo estoy? Niquelao, te ha quedado niquelao. Muy bien, pues hasta aquí. Niquelao, exacto, niquelao. Pues lo dejamos aquí. Javi, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, de verdad, que siempre me encuentro como en casa aquí. Bien, Auri y Miquel. Pues nada, en Como Casa, efectivamente, nosotros totalmente. Nosotros en casa. En casa, de hecho. Porque estamos en zapatillas de casa. Efectivamente. Bueno, pues aquí se despide el LIS, el único podcast de series sin obsolescencia programada. Hasta la próxima. Laboratorio de Investigación de Series. No olvides suscribirte a tu plataforma de audio favorita para estar al día de nuevos episodios.